están? Muy buenas noches. Más o menos se cumple un mes y medio del atentado a Cristina. Aparece este grupo rarísimo, los Copitos, Brenda, Sabac Montiel. Nunca le cerró a Cristina que ella, tan importante, así se autopercibe, y su proyecto, tan importantes, hayan casi perdido la vida por algo, entre comillas, tan poco importante como es este grupo. No puede ser, tiene que haber alguien detrás. Diría Lucas Romero, un sujeto político identificable, un adversario que nos quiera eliminar a nosotros por una cuestión política. Cristina Fernández de Kirchner presentó en su defensa un escrito por el cual pidió que se investigue, ustedes saben, a Revolución Federal. La conclusión: hoy Revolución Federal tiene a sus referentes máximos todos en prisión preventiva y siendo investigados. Entonces, atención con esta cuestión. No hay un elemento firme que marque que detrás de Brenda y sus mensajes o detrás de Sabac Montiel haya una organización sofisticada, la derecha subsidiada o financiada por. Sin embargo, Revolución Federal ahora está en la mira. Sus referentes están en este momento en prisión. Voy a presentar al equipo que hoy me acompaña. Está este señor que les voy a presentar, se llama Manu Jove. Es periodista de TN, de Canal 13, trabaja con nosotros, con Jorge Lanata también, y viene investigando a Revolución Federal y nos va a contar esa causa de Martínez de Giorgi. Está también Pablo de León. ¿Cómo te estás? va? Jessica Bossi. Buenas noches. Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas estás? noches. ¿Qué pasó hoy, Manu Jove? Hoy hubo 4 pedidos de detención de parte del juez Marcelo Martínez de Giorgi en el marco de una causa que se vincula con la causa original del atentado, aquella por el intento de atentado del 1 de septiembre, pero que funciona por carriles paralelos, por decirlo de alguna manera. Y vamos al inicio, si quiere, de esta causa para entender cómo y por qué se conectan. Recordemos 4 detenidos hoy, entre ellos quien estuvo acá, Jonathan Morel, fundador de Revolución Federal, y otras 3 personas. Curioso el dato también de que una de estas personas es Sabrina Basile, Nélida Sabrina Basile, la hija de El Coco Basile, el conocido entrenador de fútbol. Pero esta causa se inicia de forma paralela por una denuncia de la AFI, de la Agencia Federal de Inteligencia, ya con la causa de investigación del atentado propiamente dicho avanzando. La AFI lo que acerca es, básicamente, vale la pena decirlo también, no un arduo trabajo de espionaje, sino una sucesión de publicaciones en redes sociales de Revolución Federal, de las personas que ahora están detenidas en diferentes sedes de la policía. Ahí estamos viendo. Digamos, la carátula es incitación a la violencia. Exactamente, ¿verdad? Incitación a la violencia, amenazas, porque tanto a Cristina Kirchner como a otros dirigentes del Frente de Todos, en estas conversaciones públicas que tenían en redes sociales, pero también en algunos actos de intimidación, los famosos scratches que muchas veces protagonizaban estas personas, se cometían estas amenazas, que son las que la defensa de Cristina Kirchner, tanto en la causa del atentado como en esta causa de las amenazas, hablamos del doctor Huguera, viene insistiendo para que se avance. Insistieron, de hecho, en su momento también para que funcione todo en una misma causa, en el marco de una misma investigación. Eso no prosperó. La denuncia de la AFI cayó primero sobre Martínez de Giorgi. Martínez de Giorgi lo que hace es, bueno, esto corresponde que se investigue junto con el atentado en general, digo, Sabac Montiel, Brenda Uriarte, Nicolás Carrizo, todos los detenidos que sabemos que están en el marco de esa causa. Y la jueza Capuchetti lo que hace básicamente es devolverle la pelota a Martínez de Giorgi. Sí, déjame decir una cosa, Manu, que es que Capuchetti y también el fiscal Rívolo lo que llegaron a delinear es que el ataque a Cristina Kirchner, digamos, todas las hipótesis de un financiamiento, de un actor más grande, un grupo más grande o de nexos con la política, perdieron peso en esa investigación. O sea, en esa investigación esos elementos no están, pero en esta que surge ahora, o que empieza a tomar un poco de fuerza ahora, que no es por el ataque en sí, a partir de la medida de hoy de Martínez de Giorgi, que de alguna manera vincula este grupo que es Revolución Federal, lo que hace un poco es ir en el sentido que quiere Cristina Kirchner de tratar de generar que detrás de esto hay una cuestión política. El único lazo que puede unir a Revolución Federal con el ataque a Cristina Kirchner tiene que ver con que Brenda Uriarte, eso está confirmado,
una vez participó de una actividad que era las antorchas arrojadas en la Casa Rosada, una noche que iban con antorchas prendidas de fuego. Efectivamente, las antorchas que se hacían en justamente la madera, la carpintería de Jonathan Morel, el fundador. Esto se dio a mediados de agosto, apenas unas semanas antes del atentado. El único vínculo concreto de Brenda Uliarte con Revolución Federal es porque aparte Brenda Uliarte publicó fotos en las que ella se muestra en esa marcha. Pero es muy importante ver dónde se para Cristina con respecto a esto, la perplejidad que le genera. Insisto con este punto porque es fundamental. Cómo algo tan importante casi es vulnerado por algo, entre comillas, tan poco importante. Como ese muchacho que vive en una pieza toda desorganizada, rota, que no responde a una inteligencia superior, sino pareciera todo lo contrario, manipulable, gelatinoso, no se entiende bien de qué vive. La otra chica de los copitos, hemos visto al tío de ella hablar mal de ella, de su lucidez no existente. Digo, Cristina no cree que sea solamente eso. Vean entonces la posición de la vicepresidenta. Es probable que Revolución Federal haya participado en el atentado en mi contra. Recordemos, una tribu, los copitos, otra tribu, Revolución Federal. ¿Están conectadas, como dice Cristina, ambas tribus? Eso es lo que está averiguando la justicia. Por ahora, poco y nada, ¿no? Ese textual que vos leíste corresponde a la presentación que hicieron los letrados de Cristina. O sea, no es una declaración pública, sino esto es lo que ella presenta en la causa. A partir de esto, ella se presenta como querellante y sucede todo lo que nos fue contando Manu. ¿Qué pasaba? Hace unos días que estaban muy descontentos todos los alfiles de Cristina con la marcha de la causa. El diputado Leopoldo Moró y concretamente esta semana el diputado Rodolfo Tailade, un alfil de Cristina en los temas judiciales, salió a decir que la jueza Capuchetti no se movía, que la jueza Capuchetti no hacía nada. Entonces, como antes decía Jessica, Cristina tiene una necesidad que es que esto se mueva y se mueva en la dirección que quieren ellos, que es ver que atrás de esto hay un financiamiento, que aparezca esta línea de que hay una mano vinculada al PRO concretamente, porque después también mostraban la foto de un dirigente que tiene fotos con Patricia Bullrich. Entonces necesitan que la línea vaya por ahí. Les molesta lo que pasa en la causa que Capuchetti y el fiscal Rívolo llevan adelante, en el cual no hay ninguna solución que encaje en esta cuestión de un super complot para asesinar a Cristina. Estamos naturalizando que, como Cristina quiere que esto sea así, se pone todo el aparato del Estado a investigar para que esto sea lo más parecido a esto que ella quiere. A ver, Manu, es así, porque da para sospechar. Decir, bueno, si no había ningún elemento y Cristina dice que tiene que haber conexión y ahora el juez los manda a detener, tengamos en cuenta, ¿es vinculante la opinión de Cristina? A ver, obviamente, lo que sucede efectivamente en la justicia no debería tener injerencia ni la opinión de Cristina, ni la decisión de ella, ni en definitiva, quienes la asesoran judicialmente. Ahora, por ejemplo, toda la semana pasada hubo movimientos muy importantes de parte de la UIF, de la Unidad de Información Financiera, para identificar cuáles eran y de qué montos eran los movimientos que había hacia la carpintería de Jonathan Morel. De hecho, se conocieron a fines de la semana pasada una serie de alertas de la UIF por lo que antes creíamos que era cerca de 1.700.000 pesos que se le había pagado a Morel, perdón, Jonathan Morel, y que finalmente está cerca de los 8 millones. Bueno, todo eso se conoció a partir de la intervención de la UIF en esta investigación, que es la otra punta, lo que aportaba Jessica, lo que tiene que ver con el financiamiento. Bueno, Morel estuvo acá, estuvo charlando con nosotros. De las pocas entrevistas que dio, yo quiero decir una cosa. La verdad fuimos un poco cuestionados. ¿Cómo van a visibilizar a este grupo? ¿Cómo le van a dar voz? Nosotros pensamos lo contrario, que hay que exponerlos, que hay que visibilizarlos, que no estaban radarizados, que no estaban localizados como emergente social, violento, disconforme, frustrado. Bueno, conocer, preguntar, repreguntar. Estuvo acá Jonathan Morel. ¿Qué es Revolución Federal? Y vos, desde el espectro ideológico, ¿dónde te parás? Ahí está. Es quejarse en la calle, nació de eso, nada más le puse un nombre. Pero es mi persona manifestándose lo que cree injusto. Le pusimos un nombre porque queríamos armar un grupo, queríamos que la gente se junte a manifestarse. No tenemos mucha ideología política marcada, ¿no? No es que es algo muy ortodoxo. Somos personas que creemos que hay cosas que están mal. En mi caso, opino que los
el blanco o negro está mal, me gustaría que haya un gris, que no lo hay, no se presenta. Entonces nada, me quejo solamente eso, pero no tengo una bajada de línea política ni nada, porque no sigo a ningún político, no soy fanático. Bueno, a mí me dijeron que era el típico macho blanco, heterosexual, de derecha. O sea, soy negro, bastante negrito, en un canal de televisión, una periodista en un canal de televisión, y soy bisexual. Entonces, ¿Vos sos bisexual? Sí, me monto de drag. Entonces vos decís, ves que no, y les explota la cabeza, ¿no? Soy una persona muy extrovertida, que no tiene miedo a nada, que dice lo que piensa, verborrágica y sincera. Y bueno, ahí, en eso vas a encontrar cosas buenas y cosas malas. Bien, ustedes ya van a ver cómo en otro fragmento de la entrevista, por supuesto, él habla defendiéndose y bajándole el tono a las acusaciones de haber ejercido violencia, la guillotina. Ahora van a ver qué opina sobre esa guillotina que armaron. Estaban también esperando que saliera gente de Casa Rosada indistinta, no al presidente, no a un ministro. Iban saliendo y caminaban al lado de ellos, insultándolos o pateaban los autos con el argumento. Uno entiende la frustración, etcétera. Lo que digo es la violencia ahí como resorte. Justificando la frustración que existe. Atención con esto. A ver, la a mí me parece frustración y no ser escuchado, eso existe. A mí me parece que un grupo que marcha con una guillotina en la Plaza de Mayo, que tira antorchas a la Casa Rosada, que le pega piñas a los autos, me parece que son violentos. Ahora, y que en los chats que él contaba y que la AFI aportó a la causa de Martínez de Giorgi, decían, ¿cómo no lo mataste a Máximo si sos de Santa Cruz? Ahora, pensar que de eso hay un magnicidio atrás y hay una organización que porque le den, ¿cuánto dijiste? ¿Cuántos millones le habían transferido? Cerca de 8 millones. 8 menos de millones. 8 millones. Eso no es un dinero para matar a un presidente o a un expresidente, a una vicepresidenta de la nación. Entonces, una cosa es la expresión de ellos, con lo cual yo digo, y me llamaba mucho la atención cuando mostraba una de las imágenes de los detenidos. Al primer detenido yo lo veía con una actitud, y yo creo que en la cuestión del discurso de ellos contra el kirchnerismo, casi que les hace... Si no terminan presos, obviamente, acusados injustamente por cosas que no hay hasta ahora ninguna prueba judicial que tengan que ver con el magnicidio, con un intento de magnicidio de la vicepresidenta, los ponen en un lugar político que a ellos no les molestan. Ahora, a ver si Manu lo puedes... El enemigo los pone presos, cualquiera políticamente. Sí, pero acá hay un juez, porque nosotros pasamos por encima... El juez tiene responsabilidad, pero obvio, no sé cómo argumentó, seguro Manu lo puede explicar mejor, estos pedidos de detención por una causa que si es incitación a la violencia, un pedido de detención, digamos, suena fuerte en el contexto de una investigación que tiene 2 días de inicio y que imaginemos que hubo una presión por parte de Cristina Kirchner. Bueno, hay un juez que accede. Si esto es así, pongamos también el acento ahí y en cómo justifica estos pedidos de detención y qué puede pasar en adelante. Es muy grave estas porque personas. la pregunta es de la libertad de alguien, es muy grave. No, y ahora sí. Sí. ¿Qué hay de nuevo, Manu Jove? Es decir, si antes ya estaban los chats, si antes estaban las conversaciones violentas, si antes ya estaba la guillotina, si antes ya estaban las antorchas, ¿por qué durante todo ese tiempo no se los vinculaba y ahora de repente sí? Porque antes no era incitación a la violencia y ahora sí. ¿Por qué? De lo que se habla en el dictamen es efectivamente de incitación a la violencia, de amenazas concretas, como las que mencionaba Pablo, como las que mencionaba Jessica. Ahora, si uno se fija incluso en la carátula de la causa, al día de hoy todavía el dictamen que acaba de salir en las últimas horas con los 4 pedidos de detención, los repasamos, Jonathan Morel, Gastón Guerra, la persona que veíamos en las imágenes, aquel que cobró alguna notoriedad por cruzarse con nuestro compañero Daniel Malnati en la asunción de Sergio Massa después de agredir la camioneta que llevaba al entonces recién nombrado ministro. Leonardo Sosa también trascendió su imagen por juntarse con la vecina de Cristina, con Ximena de Tesanos Pinto, en los días previos al atentado, y Sabrina Basile. La causa está caratulada en este momento como averiguación de delito. En ese marco es que, más allá de toda la prueba que aporta a partir de lo que sumó primero la AFI y lo que fueron sumando, por ejemplo, muchos otros dirigentes, sobre todo vinculados al Frente de Todos, que contaron su experiencia personal en este tipo de scratches, por ejemplo, con Revolución Federal, o con Sabrina Basile en particular, o con Jonathan Morel en particular. Hay algunas imágenes donde se los ve a los propios referentes, en particular Leonardo Sosa y otra persona que por ahora no está mencionada en esta causa, pero que podría estarlo en un futuro. Ahora, pero Manu... Se los ve, arrojando bombas Molotov en las inmediaciones de la casa de Cristina, en un video que trascendió hace unas semanas. Digo, esta sucesión de elementos son los que aporta el dictamen del juzgado para establecer estos pedidos de detención
estos allanamientos y la cuestión del financiamiento, que termina siendo clave en este dictamen. Bien. ¿Por qué esto es una preventiva, no? ¿Están en prisión preventiva? Preventiva es peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación. No se habían cumple ido esto? hasta ahora no se habían ido del lugar donde estaban. No, y estaban en todos los medios. Y Por estaban eso en no todos sé los cómo medios. lo justifica el Lo juez. cual no el pedido de significa que no tengan el pedido de- actitudes violentas. No, ¿eh? por eso digo, dejo un lado. O sea, lo contábamos antes, si uno veía las actividades de Revolución Federal eran súper agresivos, sumo con los medios. Pero- Ponían los logos de todos los canales, los de noticias y los prendían fuego, digamos. Claro. Pero no tiene nada que ver con que ahora pidan su detención. Y es más, lo que queremos saber efectivamente es qué elementos, pasó? ¿Qué claro, viste qué que no hay. veías que Porque pedí eso, la detención? la medida de Insisto, detención es extrema. pero es la una novedad- medida Insisto, extrema. Insisto en que privar de la libertad a alguien es algo muy grave. Vos tenés que tener algo sustancial para detener a alguien y tenerlo preso. Por ejemplo, en la causa que tiene la jueza Capuchetti, en la que está detenido Sabal Montiel y Brenda Uriarte, hay una discusión sobre esta chica Agustina Díaz, si tiene que estar o no detenida, porque dicen, ¿qué dice? Porque lo que argumenta su defensa es que ella escucha la charla con Brenda Uriarte, como que le responde las preguntas, pero que no tiene datos. Bueno, ahí tuvo una discusión ahí, que eso después hay instancias judiciales para recurrir arriba. Entonces, yo por eso decía antes, a mí me parece que estos chicos son un grupo violento, pero de ahí a intentar cometer un magnicidio hay una distancia enorme y hay que ver cómo Bien. terminan ellos parados después Bien, de esto. la guillotina, el elemento emblemático que fue muy visto, que salió en todos lados, y que contesta Jonathan, este muchacho Morel, sobre la guillotina. Ahí está. La guillotina fue para esto justamente. Si hoy estoy acá es por la guillotina. O sea, fue eso. Fue justamente escuchen a la gente. La gente está cansada. Y esa guillotina no se me ocurrió a mí. Esa guillotina la pedí a la gente en Twitter. Yo lo que hago es decir, escuchen a la gente que está cansada y no la escuchan. Entonces, yo agarré, entré a Twitter, vi que la gente decía, esto se resuelve con una guillotina, con una guillotina. Agarré y dije, lo miro a Leo y le digo, ¿si hacemos una guillotina? ¿Miro a Le digo, quién? A Leo, que es con el que fundé Revolución. ¿Cómo se llama? ¿Leo? Leo Sosa. Y le digo, si hacemos una guillotina, la llevamos el 9 de julio. Y mira, ¿la puedes hacer? Sí, le digo, la hacemos de pino y cartón. Y bueno, ahí surgió, la llevé. Y el 9 de julio la gente estaba fascinada con la guillotina, sacaba fotos. O sea, lamentablemente una parte de la sociedad cree que esto se resuelve con guillotina. Yo no pido guillotina para los políticos. Yo la llevé porque me pareció hasta divertido. La llevé, la hice, la llevé. Es más, cuando la hacía me reía. Terminé de hacerla y me estaba riendo. Mirá lo que hice. Bien, tienen ustedes ahí como algo que es un elemento visualmente muy violento y muy simbólico de violencia, de corte de cabeza, digamos, un que se vayan todos de otra manera muy violenta, lo relativiza, se ríe, le quita peso. Insisto con esto, después pateaban la puerta de los autos, uno entiende la bronca, hay una bronca en el tejido social no visibilizado, ninguneado, esto es real. Ahora, de ahí a ejercer la violencia es complicado, porque también la violencia puede venir de otro lado. Diego, la guillotina es clave también, ¿sabés por qué? Porque lo que se está investigando y lo que termina siendo fundamental en los pedidos de detención tiene que ver con el financiamiento. Hoy no solamente detuvieron a estas 4 personas, sino también allanaron sedes acá en la Ciudad de Buenos Aires, domicilios fiscales básicamente de empresas constructoras en el sur para las que habría trabajado Morel en estos pagos por los trabajos de carpintería y de trabajos en madera. Ahora, cuando uno revisa el financiamiento, bueno, ¿financiamiento para qué? ¿Qué es lo que podrían haber financiado eventualmente? Y cuando uno repasa los hechos en los que se expresaba públicamente Revolución Federal, se encuentra esto, digamos, el financiamiento que para una guillotina, para las antorchas que efectivamente revolearon a la Casa Rosada. Recuerdo, por ejemplo, me tocó ir a cubrir también el día del aniversario, segundo aniversario del cumpleaños de Fabiola, que llegaban estos mismos chicos con una torta y velitas para cantarle feliz cumpleaños a Fabiola. Digo, el financiamiento, ¿qué hay atrás de eso? Financiar una torta y una guillotina de No, cartón. porque, digamos, recordemos, la hipótesis del kirchnerismo es si Caputo, a través de esta empresa de un pariente de Caputo, compró servicios en realidad de una carpintería como máscara para financiar esta organización y eventualmente un atentado. Parece por ahora... Pero, ojo que Caputo es, perdón, Caputo es Luis Caputo, el que fue ministro de Finanzas y el que negoció el acuerdo con el fondo. Pero digo, veamos dónde está la locura. Sí. O sea, porque ponernos a pensar, yo no lo conozco ni personalmente a Caputo, que Luis Caputo pueda participar del financiamiento de una organización terrorista que un hermano para matar, las personas a Cristina Fernández de Kirchner. Este es el nivel de locura que tiene todo. Hay una cosa que tendríamos que tener en cuenta. No fue una guillotina.
fue la representación de una guillotina. Digo, el símbolo es violento, es horrible, lo que quieras. No fue una guillotina, fue el símbolo de una guillotina, que no es lo mismo. Digo, es la representación de... ¿Cuántas veces vos dijiste que alguna barbaridad? Y eso no quiere decir que pases, digo, como psicólogo sabés. Una cosa es lo que puedes decir, otra cosa es que pases a la acción efectivamente. Si no nos queda claro por qué esta gente está presa, la duda que nos va a quedar y la certeza que nos va a quedar es que fue porque Cristina estuvo presionando todo el tiempo porque no le alcanza, como bien decís, que sus enemigos sean aquellos que ella quiere que sea. Pero ¿sabés qué? Tus enemigos no son los que vos querés, son los que podés tener. Y esto genera una pregunta y es, cuando se hace inteligencia en redes para ver si hay amenazas, eso es inteligencia, se suele hacer. Hay peligros, existe el terrorismo. Matan líderes alrededor del mundo. Eso se debe y se hace habitualmente. El tema es, ¿cuándo le das valor de verdad? ¿Cuándo es una conversación irónica? ¿Cuándo es una conversación en serio? Vean lo que dice este muchacho, Jonathan Morel, sobre la amenaza a Cristina. A ver. Si le quisieron reventar la cabeza a Cristina de un disparo, no fue justamente por mi culpa. Pero vos creés que... No siento que sea culpable, es algo que generó ella en otro. Pero vos decís, sí quisieran, ¿vos dudás de que fue la intención? No lo sé, no lo sé. O sea, sí, supongo que sí, si están... Hoy la jueza ya, no sé si ya están como bien confirmado que había todo un plan y demás detrás. Entonces sí, si quisieran hacerlo es una locura, pero yo no tengo nada que ver. A mí me parece que es una locura que cualquier persona, en lugar de estar pensando en estudiar, progresar, trabajar y salir adelante, esté pensando en matar a un político. A ver, yo quiero decir esto. Uno estuvo ahí en esa entrevista. Acá lo ven más armadito a Jonathan, más prolijo en su discurso. En otros pasajes de su discurso exhibía más el placer que le daba asustar al periodista de la revista Anfibia, que viniera, se reían, encendía las antorchas. Había todo un juego de demostración de podemos también generar daño o asustar. Es decir, hay que verlo desplegado este discurso. Estos fragmentos que ustedes vieron son fragmentos más armados. Eso no significa que haya participado o pergeniado el atentado. Digo, es para observar todo. Esto no es una conclusión lo que acabamos de mostrar. Y siendo siempre que no sea una conclusión, en ninguno de todos los atentados políticos que ha habido en la historia de la humanidad, antes quienes atentaron llevaron una guillotina de cartón para decir yo lo voy a hacer, mirá que soy yo, mirá que soy yo. Claro, igual los copitos también hablaron en la televisión. Hay una cosa acá, como una fascinación con la cosa televisiva. Ahora, a mí me parece bien que la justicia investigue. Porque vos decías, fueron a llevarle una torta a Fabiola y la guillotina le hicieron de pino y cartón. No importa, porque el tema no es ese, sino que si esto hubiera existido era para alquilar un departamento, comprar armas para matar. Ahora, esto se tiene que investigar, la relación con Caputo también. Ahora, insisto en que detener gente no puede ser gratuito en la Argentina. Bien, y yo quiero decir algo que creo que es importante, que tiene que ver con la emergencia de estos grupos violentos que no estaban mirados por la política. No fue la Revolución Libertadora, ni los nietos del almirante Rojas, hasta ahora, hasta lo que se sabe, no son los hijos de los militares, no tiene que ver con la antinomia peronismo-antiperonismo, no parece de ahí. Quiero decir, de algún lugar del conurbano brota una disconformidad de pibes que no están en el fondo de la olla, no están representados por movimientos sociales o por Grabois, sino están un poquito más arriba, están anteúltimos o terceros de abajo para arriba. Tienen laburos, toman laburos, los pierden o ganan demasiado poco, pero tampoco les da el piné para emigrar. Y ahí empiezan a sedimentar un resentimiento, no se sienten representados por la política y tampoco pueden viajar, y empiezan a incubar y a hacer una licuadora de ideas raras, mezclas de nazismo, tatuajes raros, toda una mezcla rara, bizarra hasta ahora, pero hay una parte social que está resentida. Entonces yo digo, atención con eso. Mientras buscamos al nieto del almirante Rojas, hay un sector de pibes que eran del conurbano y pudieron haber sido votantes del peronismo, del kirchnerismo, que hoy están lastimados porque no ven horizonte. ¿Justifica esto la violencia? En modo alguno, pero digo, hay que mirar ahí también, ¿eh? Estos pibes
no estaban radarizados. Cierre, señor. Y lo decías vos, la cuestión etaria, digamos, de los 4 detenidos que hubo hoy, 3 de ellos, Jonathan Morel, Leo Sosa y Gastón Guerra, menores de 30 años, rondando los 25 de hecho, la excepción de Sabrina Basile más cercana a los 50 años, porque hay que repasar, Revolución Federal se integra o por jóvenes o por señoras de la edad de Sabrina Basile, también muy presentes en las manifestaciones públicas de este grupo. Manu Jove, gracias por haber A venido. ustedes. ¿Se va el Martín Fierro? Así es. Por eso elegante. está con corbata, si no, no se pone Claro, corbata. efectivamente. Les quiero contar que Ariel Tarico está nominado a Martín Fierro, así que está ahí. Le dijeron, ¿qué elegís? ¿Qué preferís, Tarico? ¿Estar con nosotros o el Martín Fierro? Y obviamente, el Martín Fierro. Bien, ahora quiero contarles algo, y es una declaración de Kelly Olmos, ministra de Trabajo, que ¿sorprendió o no sorprendió? La podemos escuchar, va a generar y ya está generando mucho ruido. Kelly Olmos sobre la paritaria de camioneros, 131 pide Pablo Moyano. Puede ser justo para los trabajadores que están en ese sector, ¿no es cierto? Uno no puede emitir un juicio de valor diciendo si es justo o es injusto. Para mí, la verdad, todo lo que un trabajador puede acceder, lo merece y más también, digamos. El tema es que dada esta heterogeneidad que existe, cuando hay sectores que avanzan excesivamente y eso impacta sobre la dinámica inflacionaria, tienen que entender que eso es muy insolidario con los que quedan atrás. Agrego a la rima una palabra paritaria, insolidaria, porque es inflacionaria. Un poeta. Ojo con esto porque es una novedad en el discurso del kirchnerismo o del gobierno y puede generar mucho ruido. Así que entonces el sueldo o el salario es un precio más y entonces hay que tenerlo, es un precio cuidado, un precio a cuidar. Mucho ruido con esto. Sí, la verdad sorprendió Kelly Olmos que había dudas respecto de su ingreso en el gabinete, cómo iba a ser, qué perfil iba a tener. Acá está discutiendo con Pablo Moyano. O sea, hay que tener en cuenta también qué discusión es donde los que ofrecen el aumento son los empresarios del sector, no es que el gobierno el que dice, pero claramente siempre que funcionó desde hace muchos años el sistema de las paritarias, lo que busca el gobierno es poner acuerdos testigos como para equiparar, y este concepto de la paritaria insolidaria lo que quiere decir es, Pablito, pará. Si están aumentos de 90 y porque pico... si vos pedís 131... Sí. Arrastrás a todos los secretarios generales a levantar sus paritarias, a romper ya lo acordado más de la cuenta, y eso le da una dinámica todavía más veloz a la inflación. Igual... Pero esta es una novedad, era un tabú. Total. De hecho, recordemos a Cristina celebrando la paritaria de 60 que había logrado hace unos meses Sergio Palacio a la bancaria. Igual que un peronista, en este caso una peronista, diga que la reivindicación paritaria, más allá de que pueda uno discutirlo, sea inflacionaria, yo digo que es fundacional en los libros del peronismo. Yo, la verdad que muchas veces me pregunto, y después también hablaremos del tema de la portavoz presidencial, digo, cuando sale un funcionario a hablar, sale por algo, sale con una intención, sale para explicar tal cosa. En este caso, las nuevas ministras están hablando muy poco porque están siendo muy cuidadosas. Lo de hoy es impresionante, es para que después de esta declaración radial, desaparezca de los micrófonos por un tiempo, porque le va a armar, no solo el lío con Pablo Moyano, también le va a armar con los gordos de la CGT, que son más amigables, pero también están reclamando en este porcentaje. Digamos, es disonante para el discurso del gobierno. Claro. Hay muchos economistas, incluso afines al peronismo, que abajo de la mesa y en off te dicen que no es bueno paritarias que se vayan compitiendo entre sí, porque arrastra todo. Yo también quiero una paritaria que no la tengo de ese calibre, Sí, quiero claro. decir. Pero es una novedad que una ministra diga esto en este momento. El tema es que si no fuese que la inflación es del 100%, sí sonaría así de extralimitado, digamos, pero la inflación es del 100%. Pero no pide 100%, Osvaldo, pide No. 130. Sí, por eso, Sí. digo, Es un más 30. No es vamos a 100 porque y además, después vemos. pero porque además de todo está la interna sindical. Sí, Bueno, pero por hay eso. que ver si
Kelly Olmos se banca una respuesta de Moyano que probablemente sea medidas de fuerza, ya empezó a amenazar con, bueno, puede haber Desabastecimiento. ¿Le desabastecimiento. va a decir menemista en 3, 2, 1, Bueno, Jessy? pero hay eso que es lo ver menos. cuánto banca esa parada y si hay una reacción por parte, por ejemplo, de la Cámpora, que pedía Morón y funcionario que no funciona, los desgastaron hasta que se fue él, más allá de algún tema de salud. Si vuelve a pasar lo mismo, si se revive otra vez esta interna entre quien es ministro de Trabajo, que ahora sí por ahí tiene más argumentos desde el kirchnerismo para decir, ¿para qué estás diciendo? Ese Yo no lo es que no te nuestro puedo manual. decir, les pregunto Bueno, a pero- ustedes, es si, por ejemplo, Cristina o quienes la asesoran piensan o están cómodos con un pedido de 131 o piensan que sería mejor que pidan 100 y después vamos viendo. Y, bueno. y en tal caso, si Kelly Olmos no fue meramente la que puso en palabras lo que otros piensan. Axel todo da caso- menos. Axel, perdóname. Axel dio Osvaldo. 90, Por eso digo, 99. si uno quiere mirar lo que más o menos avala 95. Cristina, tiene que ver lo que hace Axel Kicillof a la ¿Cuánto dio? provincia de 95, ¿no? Cristina Pero siempre Pablo- habla, pero Pablo Cristina es el habla mejor siempre desde otro lado. Pero Pablo es el mejor amigo hoy del hijo de Cristina. Bueno, pero por eso es interesante saber. Pero Pablo no tiene una mala relación con Alberto Fernández. Ojo, tiene una muy buena relación con Alberto Fernández. Ha comido muchas veces en la Casa Rosada. disimula un poco, nada No, más. no, no. Pero tiene Y un amor. públicamente, No, digamos digo, las cosas pública- como son. pero Come a públicamente solas, ha dicho pero cosas terribles de Alberto No, Fernández. porque el otro día, Sí. y lo charlábamos Lo con tuvo vos. que invitar a un no, asado el otro porque día, se enojó que habían ido por a eso Daer. mismo, hizo Bueno, una comida eso- y al otro día lo invita a Alberto. El otro día Pablo Moyano no habló en la plaza del 17 de octubre. Pablo Moyano Sí. tiene una muy buena relación con Alberto Fernández y la cultiva. Es más, tiene una relación alternativa a la de su padre Hugo, que sabemos que es muy aceitada, lo hemos visto comiendo asados en plena pandemia. Tiene una relación directa con el presidente. Ahora, es raro lo de Kelly Olmos, es muy raro y Cristina en cualquier momento hasta puede tuitear en contexto total. Cristina opina como si fuera una televidente, no como si fuera la vicepresidenta de este Bien. gobierno. Y agrego, como diría nuestro amigo Nelson, un elemento. ¿Cuál es el elemento? La atribución moral, insolidario. Yo me imagino que Pablo Moyano, camioneros, van a decir nosotros no fuimos solidarios, que En la durante pandemia. la pandemia, en el momento donde parecía que la nevada mortal del Eternauta nos mataba a todos, nosotros abastecimos al país con nuestros... perdón, Yo una- siento que van a salir a decir eso. Una sola cosa que referida a eso. En el momento de la pandemia había camioneros parados durante semanas, casi meses, en la frontera de Formosa Y no pasó nada. Para ellos y no el había- sindicato no los apoyó. Lo mismo pasó en San Luis. En el Chaco a un camionero lo hicieron, que quería bajar al baño, no pudo hacerlo. Y le faltaban 10 horas para llegar donde tenía que llegar. Así que lo que el sindicato de camioneros hizo por los camioneros fue bastante poco. Igual Kelly Olmos sumó otro elemento, ya que estamos invocándolo a Nelson, que fue el tema de los bloqueos. Podemos ver, señor director, qué dijo Kelly Olmos sobre el tema de los bloqueos. El bloqueo es una instancia que resulta violenta y no puede ser método ordinario. Yo pienso que Kelly Olmos dice lo que Moroni quizás pensaba, no lo sé, pero me atrevo a sospechar que también pensaba y no lo decía. Claramente. Pero es así. claramente. Pero Hay está cosas bien que pueden lo pensar diga. y que claramente La no lo verdad digan. está bien que lo Bueno, diga. Está muy bien, digamos, no pero- tengamos miedo de decirle. Está bien lo que dijo Kelly Olmos sobre los bloqueos. Pero está bien, Sí, y pero al lo otro de la ni paritaria siquiera- también es para discutir, en todo caso se puede discutir y eso, porque también el kirchnerismo, el cristinismo, cuando gobernaba, no era también así de generoso. Tenía Claro. un tope, primero que ocultaba la inflación, ocultaba la pobreza, y tenía un tope salarial, y claramente los salarios no vienen caídos desde que está Alberto Fernández, sino desde la época de Cristina. Por eso digo, lo de Kelly Olmos hay que analizar si fue la vieja sin cassette y salió a hablar, o si lo hizo quirúrgicamente. Arreglar la frase. Sí, por favor. Pasar la frase por el taller y es la vieja sin cassette. El no se 90 referís el a no- Kelly Olmos, el- sino al viejo error de sin cassette. Gracias, cassette. te salvé. Vení, dame la mano que te saco el pozo. No, porque me estás. El 99% de nuestros televidentes entienden la frase. Claro, sin por cassette, supuesto, obvio. Pablo. No, yo estamos escuché la bien. vieja sin cassette. Todos entendimos lo contrario. Bien. Los invito... Ah, ¿cómo voy a hacer así yo? No, pues se entendió, está clarísimo. En chiste. Voy a referirme a otro tema medio increíble y es el autogolpe comunicacional Ay, no. de Cerruti, el PADD que armaron con Alberto Fernández y el Gran Hermano, el Alfa, un personaje que yo ni lo conocía, ahora lo conozco gracias a Alberto y a Cerruti, alguien del Gran Hermano. ¿Qué es lo que pasó? ¿Quién me quiere contar? Bueno, lo que Osvaldo pasó con el Bazán. Gran Hermano fue que
no en la transmisión que hace Telefe del programa, sino que, como en todas las ediciones de Gran Hermano, hay un canal que transmite las 24 horas. Un canal que miran solamente los muy fanáticos que están todo el tiempo o que no tendrán otra cosa que hacer. No sé si habrá sido el presidente en persona quien lo vio, pero lo cierto es que transmiten las 24 horas a todos esos pibes que están ahí adentro haciendo nada. En una de esas, eso solo se vio por Pluto TV. En una de esas ¿Qué es charlas... Pluto TV? Pluto TV es un canal que, bueno, que en este caso tiene ese canal y tiene otros canales también. Digamos, pero es un sistema de pago que en este momento está siendo gratuito. Lo cierto es que ahí hubo uno de los personajes que había entrado a la casa, que recordemos esto pasó el lunes, entró a la casa y habló sobre el presidente Aníbal Fernández. No lo había visto casi nadie. Porque no es que salió por televisión, salió ahí, no lo había visto casi nadie. Anoche, cuando ya estábamos terminando el programa, hubo unos tweets de Gabriela Cerruti, la vocera presidencial, si podemos ver en este mismo momento, donde hablaba y denunciaba lo que había pasado. Decía, bueno, esto ocurrió después. A mí me gustaría ver si podemos cambiar todo al aire, total vamos en vivo, quién es Alfa y qué dijo. Y después vamos a la reacción. Acción, reacción. Veamos eso. Bueno. A ver... Ahí está. Ahí Alfa está. es Claudio Ferreño, es la mano derecha de Alberto Fernández. Yo a Alberto Fernández lo conozco hace 35 años. Alberto Fernández a mí me coimeó un montón de veces. O sea, lo conozco muy bien, Alberto Fernández. Muy. Bien, esto salió, pero no en Telefe, salió en este otro en Pluto canal TV. que transmite... Bueno, y pasó. ¿Vos te habías enterado en tu casa de esto? ¿Sí o no? Marque con una cruz. Y si te enteraste... ¿Te hacía ruido? ¿Lo transformaba al Alfa en un sujeto político que merecía una contestación? ¿Sí o no? Marque con una cruz. Cerruti marcó sí. Y lo amplificaron ad infinitum. ¿Y este señor Alfa ahora ha sido demandado o va a ser demandado? Según lo que se dijo anoche, este señor va a ser demandado. Incluso el abogado Dalbón dijo que iba a patrocinar a este señor y que mandaron una carta, documento a Telefe para decirles que tenían que rectificarse tanto Claro. Telefe como el señor... Veamos a la reacción de Cerruti, que es lo que generó que estemos hablando de esto en este momento. Bueno, esto no es la reacción de ese momento de Cerruti. Cerruti en ese momento tuiteó diciendo que que había pasado esto, que era para desprestigiar al presidente. Bueno, y se armó toda una cuestión mediática. Anoche mismo, cuando estábamos terminando el programa, Sí. entramos cuando terminamos el programa, y explotó en las redes. Y la verdad que aquello de lo que nadie conocía que había pasado, se hizo Sí. popular gracias a Gabriela Cerruti. Porque tuvo la mala idea también Cerruti de contestarle tweets a María Eugenia Vidal, que habían hecho referencia a cómo el gobierno estaba ocupándose de estos temas, a Diego Santilli. Le contestó a medio mundo, se peleó con medio Twitter Gabriela Por Cerruti. un señor que no conocía Sí. a nadie, que era Exacto. irrelevante lo que decía. Las opiniones son libres, no era un programa periodístico. Es una casa donde hay gente encerrada 24 horas que puede decir cualquier cosa. Y de ese cualquier cosa armaron un tema y transformaron a Alfa en un, vamos a decir que nos gusta jugar con sujeto político. Ahora es un señor que puede ser demandado. Exacto. Habiendo tomado conocimiento, esto fue lo primero que tuiteó anoche Gabriela Cerruti, habiendo tomado conocimiento de los dichos vertidos sobre el presidente Alberto Fernández por un participante del programa Gran Hermano que transmite Telefe Noticias, se equivocó porque no era Telefe Noticias, es Telefe, que además no lo había transmitido Telefe, nos hemos olvidado de decir, uno, el presidente no tiene información sobre esta persona ni recuerda haberla conocido. Raro eso igual, ¿no? Que no recuerda haberlo conocido no quiere decir que no lo haya conocido. Quiere decir que en una de esas aparecen fotos y no quiero quedar en Y offside. que no tiene información sobre esta Segundo. persona también es raro, una fórmula rara para... Bien. Exacto. Como es sabido por todos y a lo largo de su trayectoria pública, Alberto Fernández nunca se vio involucrado en hechos de corrupción. Ha hecho de la transparencia un propósito central de su gestión en la función pública. Esto fue lo que dijo Gabriela Cerruti. Después dice, preservando su honor, no podemos naturalizar que alguien se exprese ligeramente de un modo tal que solo busca difamarlo y desprestigiarlo. Bien. Hernán Lombardi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, vos estuviste a cargo de los medios en el gobierno anterior. Esto mezcla medios, política. ¿Cómo analizás acción-reacción? 6,2% de inflación el mes pasado, prácticamente 100% interanual en los últimos meses. En las próximas semanas la condena a Cristina Fernández. Un operativo de distracción mal hecho, ya desesperado. Estamos hablando de eso y no estamos hablando de la inflación y la pobreza. Bueno, hablamos 5 Es así, minutos es- antes y hablaremos 5 minutos después, digamos. No, pero Hablamos ya de sé, todo, pero por eso te digo, está ¿por claro, dónde arranco? sí. Y arranco por ahí, porque ya es un operativo de distracción burdo y mal hecho. Vos te das cuenta que una cosa ya, desde el poder, ponerte a polemizar
con el periodismo ya es una cosa dudosa, discutible. Pero ya ponerse a polemizar con el protagonista, llamémoslo de un reality, es casi una ficción, ya estamos en el país más insólito que yo jamás haya visto. Es un intento de instalación y maniobras distractivas. Pero te que quiero cada decir vez una tiene cosa, menos... está bien la hipótesis tuya. Por eso, pero 6,2% tiene de inflación, arranco ahí. mucha resistencia dentro del propio gobierno y muy cerca de Alberto, que no pueden creer cómo se largó Alberto con Cerruti a contestar, digamos, a ladrarle a la luna. De hecho, hoy un seguidor caracterizado, por decirlo de alguna manera, del kirchnerismo, como Diego Brancatelli, tuvo una polémica también con Gabriela Cerruti, diciendo, el 1% de los argentinos escuchó lo que dijo el fantasma de Gran Hermano sobre el presidente, hasta que Gabriela Cerruti se encargó que lo sepa el 90%. Ella, o el cráneo que pensó que hacer esto era acertado, sepa que nos están haciendo mucho daño y siendo funcionales al macrismo. Bueno, no pero... hagan más nada. Y a lo que Cerruti redobla la apuesta y continúa. Esto es lo increíble. Ella continúa No para. diciendo, ¿en serio te parece que hay más gente que escucha lo que sucede en tus programas que la que sabe lo que pasó en Gran Hermano? ¡Wow! Pone. A lo que, con cierto criterio, Brancatelli dice, no me parece eso. Ni siquiera lo insinué. Problemas de comprensión. Lo que digo es que tenemos 100% de inflación, un país que necesita salir de este momento difícil y vos le das de comer al macrismo metiéndote en una pelea berreta de Gran Hermano. Sí, igual la gente lo que está pensando es que en cualquier momento toman una cerveza Brancatelli y Bazán, hay un encuentro de Oriente y Occidente. Hoy decía, nunca imaginé decir, Diego Brancatelli tiene razón. Bien, ¿vas a hacer una invitación? Alcanza con esto. Bien. Bueno, esa Don idea de poner a un Frankenstein para desplazar a la momia o al hombre lobo, digamos, pero todo es en... Todo se vuelve ¿Qué debe hacer una tan berreta? Una tan vocera berreta. o un vocero? El A ver, vocero- en la descripción de tareas de ese empleo, ¿qué debería hacer? El vocero tiene que hablar sobre los temas públicos, básicamente la gestión de gobierno. Básicamente la gestión de gobierno y explicar lo que hace el gobierno, para eso se le paga. Admitamos que es para mí claramente es apartarse de eso, pero es algo que se acepta que instale algunos temas políticos. Lo que no puede hacer es opinar sobre sonceras. ¿Vos te das cuenta de lo que estamos hablando? Yo creo que cumple muy mal su función, irrita más todavía. Pero además Genera una de la irritación época de la enorme. devaluación, lo devalúa el presidente esto. Pasa que el presidente está tan... es como... ¿Cómo devaluás a alguien que está tan devaluado? Yo lo he dicho muchas veces acá. El presidente transformó la palabra presidencial en irrelevante. Cuando mintió sistemáticamente, ya de 2020, él se transformó en irrelevante y su palabra se transformó en irrelevante. Cuando uno lo decía, parecía una exageración. Ahora el presidente es irrelevante, no para la sociedad, para el propio gobierno. ¿Vos te das cuenta que el ministro de Economía le parece irrelevante lo que le pasa al presidente? ¿Que a la vicepresidente le parece irrelevante lo que le parece al presidente? Es terrible. A mí me parece que el rol que está confundido el rol de lo que es la vocería. El presidente no tenía un vocero, era él. Recordemos que salía en 3 radios seguidas, iba a un programa de televisión. Quedaba a las 3 de la mañana. Salía en reportaje que no se le escuchaba por la mala señal de celular. Se intentó cuidar eso y se puso a cargo a una persona que tiene intenciones de protagonismo público. Y a mí me parece que esto es lo que pasa acá. Ella pretende, Gabriela Cerruti, pretende confrontar con lo que ella decía, con un programa que mide 24 puntos. Ella se quiere poner en ese lugar, porque si vos haces una mirada de esto, pasa lo que decía Osvaldo. No pasó en ese programa que midió eso y quedó totalmente de lado. Si hubiera transformado en una cosa grave, y por otro lado, los presidentes les dicen chorro, le dicen asesino, le dicen de todo. Hay cosas con las que tienen que aprender a convivir. A mí eso me llama la atención y por eso digo, si quizás nos falta algo de información en esta novela. ¿Por qué? Porque en este caso yo coincido que Cerruti quiere protagonismo, sube videos de ella, las fotos de presidencia se ve más a ella que a los ministros, todo eso estamos de acuerdo. Ahora, esta decisión, se demoraron horas en tomarla, la avaló el presidente, gente muy cercana a él también dijo, sí, tenés que decir algo. Y la pregunta es si no hay... A mí me genera un poco de duda una de las aclaraciones que hace, que la leía recién Osvaldo, y mi pregunta es si no puede existir... A ver, este personaje Alfa tiene fotos con medio mundo, incluidos políticos. Sí. Si se está curando en salud, si no puede llegar a aparecer alguna foto que... La verdad es que si uno escucha lo que dice en el reality, ¿qué puede pensar uno?
es un chanta que se da crédito y dice algo Igual porque hoy se está tener una foto, incriminando. tener una foto con alguien conocido así, Claro. la tiene todo el mundo. Sí. El tema es si vos tenés una foto que está comiendo, que está en el departamento, Bueno, yo digo, no, a ver, la otra viajando no. en el Siempre auto, son cosas distintas. desde una silla, desde la televisión, Sí. podemos arreglar el mundo y después Sí. hay que salir de la silla y arreglarlo y es diferente. Pero uno hubiera esperado, es decir, si hay una reiteración de este señor Alfa y un ensañamiento y es 2, 3, 4 veces, ahí te ocupás. Claro. Pero la primera vez que menciona dentro de una sarta de frases Sí. inconexas de todo tipo, Los que parece un entran en Gran, exceso. perdón, los que entran en Gran Hermano entran porque quieren fama, quieren serse conocidos. Y para eso usan cualquier arma, porque es un juego. Es un juego que el que gane se lleva millones de pesos. Entonces, entran y tienen que mostrar una personalidad explosiva. Si alguien lo hubiera visto, es probable que ni lo hubiera creído, hubiera pensado, no sé, Sí. qué sé yo, un tipo que dijo cosas del presidente, como podía decir de casi de cualquiera. Si lo mirás, miremos esto de Frank desplazando al hombre lobo. Ellos prefieren darle voz y acrecentar la información sobre que el presidente es coimero. ¿Les parece mejor que se hable de eso, del 6,2% de inflación o del resultado del juicio a Cristina? Pero el tema es ¿Qué que, finalmente Igual la yo Gran Hermano no lo veo, la desde que se persona- fue solita no lo veo más. La persona que va a la verdulería, cuando tiene que pagar 530 pesos un kilo de cebolla, la verdad que le importa muy poco Por eso lo que son- pasó con Gran Hermano y todo eso. Hoy, Nada. Gabriela Cerruti, en conferencia de prensa, siguió hablando del tema. Pero hay algo que... Ah, sí, esperá. Es cierto que dice, a ver, veamos, esta tarde misma, ahí lo vamos a ver. Tuitear. A mí a las 10 de la noche anoche, cuando tuve que subir ese tweet, creo que me debe haber llevado 5 minutos. Soy periodista y escribo rápido, con lo cual además uno puede tuitear del teléfono y hacerlo mientras está haciendo otras cosas. Así que me parece que es una pregunta que no tiene ni pies ni cabeza, digamos. Yo utilizo el tiempo que tengo que utilizar para todo lo que lo tengo que utilizar. Y como tengo la facilidad de que por venir de una familia trabajadora y por ser mujer, estoy acostumbrada a hacer muchas cosas a la vez, entonces no tengo ninguna dificultad en hacer muchas cosas a la vez. Entiendo y entendemos con el presidente que hay que llevar adelante una cantidad de tareas desde la comunicación, muchas de ellas tienen que ver con esto y con el tiempo que le dedico, que es muchísimo, a conversar con todos ustedes, otros tienen que ver con exponer las posturas del gobierno sobre diferentes temas. Por supuesto tenemos una postura con respecto a la comunicación y tenemos una postura sobre cómo las redes sociales, determinados realities, influyen en la construcción de sentido común colectivo y nos parece muy importante sentar esas posturas, sentarlas a través de tweet, sentarlas en conferencias de prensa o en aquellas todas situaciones en las cuales tiene que darse la comunicación, que es lo que yo hago y que es lo que yo doy. Bien, ahí ustedes tienen a Alberto Fernández, según dice Cerruti, achando a las declaraciones de Alfa a ver si crecen todavía y después se viralizan en redes. Bueno, es una operación preventiva, evidentemente, tienen mucho miedo de que circulen cosas Pareciera que no sobre salió muy bien, Alberto. porque estamos todos hablando de eso. No le salió muy bien en términos generales. El trabajo de Cerruti es que Alberto Fernández, que disputa una interna dentro del Frente de Todos, tenga protagonismo. Lo peor que puede pasar es que todos nosotros hablemos de que el presidente no tiene poder, que el poder de lo económico pasa por Massa y el poder político en el peronismo pasa por Cristina. Entonces, en un momento en el cual Alberto intenta decir yo todavía tengo poder, puedo jugar el año que viene, Cristina no mide mejor que yo, ella le vende un tema al presidente que supuestamente, mirá, hay 24 puntos de rating y hay estudios en Twitter que se midió cómo fue el impacto de lo que hizo Cerruti ahí. No sé si tenemos el tuit para poder mostrarlo de una gente que estudió esto y quedó comprobado, ahí lo tenemos, esta gente estudia ad hoc qué pasa con las conversaciones digitales en las redes. La conversación digital en torno a las declaraciones de la vocera presidencial sobre los dichos de un participante de Gran Hermano 2022 alcanzó hasta las 14:30 horas a más de 35,3 millones de usuarios, 90% del ecosistema digital. Esto quiere decir, como lee muy bien Osvaldo, que alcanzó a un montón de gente que estaba hablando de esto. Tenemos otro tuit más que termina dando la conclusión de cómo fueron las respuestas respecto de esto y dice: La conversación atraviesa la agenda mediática, política y la de las audiencias con un tono negativo o de burla, ironía hacia el gobierno nacional. Se observa que a partir de tomar el tema desde la política se le dio un alcance masivo y se legitimó al emisor del mensaje. O sea, está clarísimo que tuvo masividad esta discusión, pero que la conclusión fundamental es de burla y de ironía. Entonces es el que hablen, importa que hablen mal o bien, pero que hablen. Bueno, me parece que el rol de la vocera presidencial debería ser que hablen bien del presidente. Bien, lo último sobre este tema, Dalbón
abogado, en este caso de Alberto Fernández, se refirió: Alberto me instruyó a iniciar las acciones civiles por daño contra su honor. Firma Gregorio Dalbón. Ahí está. Sí, esto dio un plazo de 48 horas. Ahí pasa algo con Dalbón, que cada vez que hay alguna posible causa que puede llevar de Alberto de Cristina, se anticipa en redes sociales. Entiendo que la intención del gobierno no es avanzar, pues ya llevarlo esto a tribunales es un paso más allá. Con lo cual veremos qué es lo que pasa. Dalbón dice, me instruyó el presidente. Bueno, veremos si finalmente se concreta eso en Comodoro Pi. ¿Cómo haces para notificarlo si el tipo está dentro de la casa y no puede recibir, digo, como regla del juego que él firmó, no puede recibir ningún dato de lo que pasa afuera? El señor del que estamos todos hablando no se enteró se supone que no se enteró de que esto está ocurriendo. Bien. ¿Puedo dar vuelta a la página? Reapareció Mauricio Macri. Uno de los lugares fue aquí, en este estudio, dio otras entrevistas también. ¿Cuándo crees vos que define o de qué modo quién lidera y cuál es la idea, la velocidad y el rumbo? ¿Por qué te lo digo y te paso la pelota? En esa misma, yo estoy apuntando al escritorio que ustedes conocen. Pichetto dijo, no podemos esperar a las PASO, que en agosto del año que viene. Antes tenemos que definir en Juntos por el Cambio liderazgo, ideas para tener más tiempo para comunicar. ¿Qué pensás? A mí me parece, primero voy a enlazar un puente con lo anterior. Dale. El presidente Fernández, como recurren siempre a los mismos, viste, cuando están desesperados recurren a los viejos reflejos, se puso a comentar el libro de Macri, con tan mala suerte que no lo había leído. Citaba párrafos de una reseña, no eran del libro. Miente profesionalmente, no sé si ustedes se tomaron el trabajo, no había leído el libro. Pero entonces cuando están desesperados y quieren correr, dicen, pero Macri va a las empresas públicas. La verdad que había dicho otra cosa. Pero bueno, eso es parte de la devaluación de la palabra presidencial. Nosotros creemos que hasta que todavía hay que mirar cuidadosamente lo que pasa este año. Este año es el año de los proyectos, de los planes. Este año es noviembre y diciembre, Hernán. Sí, pero de evitar que se haga más daño. Este gobierno no va a corregir nada, pero puede seguir haciendo daño. En lo personal estoy muy preocupado y lo comentamos con mucha gente alrededor de lo que puede pasar en diciembre. El gobierno sigue emitiendo pesos. Hay un problema. Esto de decir el año que viene, bueno, tratemos de que no hagan más daño durante este tiempo. Es parte de nuestra misión. Yo creo que dentro de ese razonamiento, lo lógico es que las candidaturas se formalicen alrededor de marzo, abril probablemente. Ahora tengo las precandidaturas. Sí, las precandidaturas para las PASO. Nosotros tenemos que estar muy alertas. Muy alertas. Hoy, por ejemplo, adelantaron un día, bajo el argumento que puede ser correcto, de una enfermedad de la presidenta de la Cámara de Diputados, adelantaron un día el debate de presupuesto de la semana que viene. Yo, que soy suspicaz, digo, a mí me preocupa que digan, no les interesa más las PASO, no les interesa más las PASO, en la derogación de las PASO, y tengan noviembre para la derogación de las PASO. Si a mí estoy preocupado, porque los veo tan desordenados, y cuando están tan desordenados son capaces de hacer cualquier cosa. Y son capaces de cambiar la regla del juego. Mirá que podría haber cambiado la regla del juego por la boleta única papel, que ya tiene media sanción de diputados hace 6 meses. No, lo quieren cambiar siempre hacia la trampa. Déjame ver, ¿qué temperatura ven ustedes? Pero para terminar este razonamiento, ¿por qué definir una cosa cuando ellos están siempre al borde de cambiar la regla del juego? Marzo o abril me parece lógico a mí. Bien, ahí hay una fecha. Se puede cambiar las PASO. Lo último que sabíamos es se enfrió. Primero, no hay total acuerdo dentro del Frente de Todos. Hay posturas distintas. De hecho, el propio presidente, que aunque sea poco de poder, tiene o puede boicotear esta posibilidad. Estaban los diputados de los movimientos sociales. En el conurbano hay intendentes que quieren las PASO, o el movimiento Evita quiere las PASO. Entonces, no es tan fácil juntar las votos, siendo que la oposición no se va a prestar para eso. Primero, entonces está un problema de que no es tan fácil. Y segundo, si quieren que Juntos por el Cambio o que el radicalismo le aprueben el presupuesto, tienen que, bajar esa bandera y pasar este mes. Se supone que a principios de noviembre va a estar aprobado el presupuesto, es el cronograma que tiene Sergio Massa. Les quedaría tiempo. Tienden a adelantarlo, no a postergarlo. Sí. Ojo con eso. No, por eso. No, digo, el tema del presupuesto lo quieren sacar rápido. Entonces les queda más tiempo para otra cosa. Les queda más tiempo y pueden prorrogar diciembre las sesiones ordinarias, con lo cual los tiempos les dan. Esto es lo que quiero decir.
pero es complicado que logren los votos para hacerlo. Hay una norma no escrita que es que no se pueden cambiar las normas electorales en un año electoral, pero no es una norma no escrita. Nada dice que no se puedan aplazar las PASO en febrero o en marzo. Yo creo que, coincido con lo que decía Lombardi, que está dormido intencionalmente y que todavía ni Cristina ni Máximo dieron su versión. Anteayer hubo una reunión de intendentes con el gobernador y con Máximo y él no abrió la boca sobre el tema de las PASO, con lo cual yo creo que hoy no tienen los números, pero que van a dormirlo hasta que el presupuesto esté aprobado y luego van a ver de vuelta otras cosas. Hay diputados y senadores que siempre sus voluntades son generosamente modificadas. Y con esta gran frase... Esa frase es un cuadrito. Gracias, estimado gracias a ustedes. Lombardi. Vamos a hacer una tanda, por favor. Muy bien, se suma Nelson Castro. Hola, Nelson. Bella noche de jueves, ¿cómo les va? Muy bien. Nelson Castro, ¿por qué usted está acá y no en el Martín Fierro? Porque tengo que estar acá. Después iré cuando termine, digamos. Sarmientina respuesta, la que todos esperamos. Mi trabajo. Mi prioridad es el trabajo. Un ejemplo. Ustedes estarían haciendo lo mismo. Seguramente. Pero nosotros no tenemos 20 Martín Fierro como usted. No, bueno, ya nos van a tener. Y está Rolo Barbano. Hola, Rolo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches, ¿cómo te va? Me gustaría retomar el tema de Revolución Federal. La hija del Coco Basile está detenida en calidad de ¿qué? ¿Por qué? Sabrina Basile está detenida en principio en una causa que, según le han notificado a su abogado, es por averiguación de delito. ¿Qué ocurre con este expediente? Que está bajo secreto de sumario. Se sabe que lo que están investigando es una serie de delitos que van desde las amenazas hasta la apología del delito, hasta la instigación a cometer delitos, que es el delito más grave en cuanto a la pena, que tiene hasta 6 años de cárcel. Lo que no termina de quedar claro todavía es, primero, cuáles son las pruebas contra estas personas. Está claro que la investigación se inicia por una denuncia que hace la Agencia Federal de Investigaciones, que hace la AFI, Agustín Rossi, donde presenta, después del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, una charla en una sala de chat que tiene Twitter, una sala donde hay conversaciones de voz, para que se entienda, porque Twitter, por supuesto, es una red social donde todos escribimos, pero también tiene una aplicación donde uno puede charlar con otras personas. En esas conversaciones que ocurrieron el 26 de agosto participó Sabrina Basile y ahí habría dicho cosas como hay que enfrentar a este gobierno que son neomontoneros, hay que hacer algo. También ella publicó en sus redes sociales una serie de mensajes, por ejemplo, gente hay que salir a la calle a sacar a esta escoria de la Casa Rosada. Ella participó de varios cacerolazos, el que hubo la noche en la cual se fue Martín Guzmán, recuerdan, en la Quinta de Olivos. Estuvo también en algunos escraches contra funcionarios del kirchnerismo y ahí es donde radica principalmente la prueba contra ella. Hoy la fueron a buscar a la casa de Alfio Basile, del ex técnico de la selección, en la calle Armenia, en Palermo, y no la encontraron. A partir de ahí se la declaró en rebeldía, se empezó a hablar de que estaba prófuga y recién ella hoy a las 4 de la tarde se entregó en tribunales. Dijo, acá estoy para dar explicaciones y minutos antes tuiteó. Esto fue una de las curiosidades porque la están encarcelando, entre otras cosas por lo que publicó en sus redes y antes de entregarse minutos nada más hizo una publicación en Twitter. Ella respondió a otra publicación que hizo Equipo Republicano, que es una organización que también se identifica con los valores republicanos, donde ponían, conocemos a Sabrina, es una ciudadana digna, con convicciones republicanas, harta de la corrupción y la impunidad. Todo esto es una persecución a los ciudadanos que se manifiestan contra la corrupción, contra la inflación, contra el avasallamiento a la libertad. Y ella responde a este tuit a las 4:11 de la tarde, gracias a Aura, en referencia a Aura Ríos Flores, que es la líder, la creadora de este espacio, Equipo Republicano, que se formó en su momento cuando suspendieron al fiscal José María Campagnoli en el marco de la investigación contra Lázaro Báez. ¿Qué tiene que ver esto con el atentado? A eso iba, eso es lo que hay que aclarar. ¿Por qué? Porque la investigación del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, que ocurrió el 1 de septiembre, la tiene la jueza María Eugenia Capuchetti. Ella es la que metió preso a Fernando Sabac Montiel, a Brenda Uliarte, a los Copitos. Esa es la investigación del atentado.
Mientras se estaba desarrollando esa investigación, la AFI hace esta denuncia contra este grupo, contra Revolución Federal, y plantean que hay una conexidad, que Revolución Federal venía hablando de la posibilidad del atentado y que claramente ellos eran parte de quienes habían organizado ese ataque contra Cristina Fernández de Kirchner, que por suerte no se consumó. ¿Qué ocurrió? Martínez de Giorgi recibe esa denuncia y se la manda a la jueza María Eugenia Capuchetti. Le dice, hay que investigar todo junto, lo tiene que investigar usted, le dice a Capuchetti, porque esto tiene que ver con el atentado. La jueza Capuchetti le dijo, no, esto no tiene nada que ver con el atentado, y le devuelve la causa. Esto se apela a la Cámara y la Cámara le da la razón a Capuchetti. Le dice, no, que lo investigue, que se investigue aparte. Martínez de Giorgi avanza con esta investigación, que está bajo secreto de sumario, y hoy ordena estas 4 detenciones, que al kirchnerismo le interesan y mucho. ¿Por qué? Porque entre los allanamientos que se hizo hoy, hay un allanamiento a una empresa ligada a Luis Caputo, ex ministro macrista, por unas finanzas. Claro, ministro de Finanzas, que habría hecho transferencias de dinero a una hermana de Jonathan Morel por un trabajo de carpintería. ¿Qué es lo que dice el kirchnerismo? Ahí está la financiación. El eslabón perdido. El eslabón perdido que une a la política con lo que intentaron hacerle a Cristina Fernández de Kirchner. Ahí está el financiamiento. Esto es lo que plantea Cristina Kirchner, que se presentó esta semana como querellante en la causa que lleva Martínez de Giorgi. La aceptaron. Y a partir de ahí ella hace planteos donde, entre otras cosas, ya lo han comentado, ella dice, acá está el corazón del atentado, acá está el financiamiento. Miren, esto no ha sido probado de ninguna manera todavía, Diego. Cristina planteaba lo siguiente, vamos a refrescarlo. Es probable que Revolución Federal haya participado en el atentado en mi contra. Nelson Castro. Bueno, a medida que esta causa va tomando este curso en el tiempo y se va haciendo más larga y comienza a actuar la AFI, ¿no es cierto?, se hace cada vez más densa, más difusa, más gris y menos sustentable. Es decir, el gobierno, el kirchnerismo quiere hacer de esto una conspiración intergaláctica de un grupúsculo de marginales. Y bueno, tenemos todo esto, después cada una de las cosas tiene un elemento de comprobación prácticamente nulo. Pero es el kirchnerismo. El kirchnerismo además está buscando involucrarlo al macrismo para darle esto el nivel de un magnicidio político fundamental que condene al macrismo en la elección. Y es tan insustancial y tan obvio, y además ahora con la participación de la agencia de inteligencia, que efectivamente huele mal, porque efectivamente en su esencia está mal. Bien, la pregunta es, estas detenciones de Revolución Federal, de estas referentes, ¿tienen que ver, están ajustadas a una prisión preventiva con riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación? ¿El juez lo pidió porque Cristina lo pidió y entonces hay influencia de Cristina y de su equipo de abogados sobre el juez? La sensación es que hay un interés político en esta causa, que hay mucha presión para que esta causa avance y avance en este sentido, porque es lo que le daría cuerpo al discurso del kirchnerismo que marcaba Nelson Castro, que es que esto no fue una acción de 4 locos sueltos, sino que esto tiene que ver con una conspiración política. Lo sorprendente es que la investigación del atentado en sí no llegó a esa conclusión ni de cerca. Todavía no hay un solo mensaje de todos los que buscaron, de todos los que encontraron, que muestre una conexión y digan, ya recibí el dinero, no digas quién. No hay una sola oración que refiera a la política. No que refiera a este grupo en particular. El único punto de contacto, si queremos entrar a indagar un poco más, es que Brenda Uliarte, la novia de Fernando Sabac Montiel, detenida ella sí por el atentado contra Cristina, participó de una marcha el 18 de agosto que hizo Revolución Federal. Acostumbrado a hacer scratches, fueron a la Casa Rosada, prendieron antorchas, los bomberos tuvieron que apagar el fuego en la puerta de la Casa Rosada y Brenda Uliarte se fotografió allí. Hasta ahí llega por ahora el contacto entre Brenda Uliarte, que sí está involucrada claramente en el atentado, y el grupo Revolución Federal, como dijimos, es una aldea, es un grupo, y otro grupo, otra tribu es los Copitos. Por ahora... Por el momento esto es lo que entiende la jueza que investiga el atentado. Ahora, ¿por qué el juez, quiero pensar bien, porque hay un juez, Cristina puede presionar todo lo que quiera. Es dificilísimo en este caso. Está bien, pero hay un juez, Martínez de Giorgi, sí,
que pedir la detención de alguien es una medida extrema. No es lo primero que alguien hace. Totalmente, Jessica. Él, en su dictamen, en ningún momento da una justificación o da elementos o puede haber algo que explique esta medida extrema. Por el momento no lo hay. Por el momento es detengo e indago. Las indagatorias serían mañana. Ahí tendría que presentar algún tipo de justificación para mantenerlos detenidos. Lo curioso que marca Jessica tiene que ver con otra cosa también. Jonathan Morel y el resto de los detenidos en esta causa estuvieron dando entrevistas en todo este tiempo. Estuvieron acá, Jonathan Morel estuvo acá, estuvo en el programa de Jorge Lanata. No son personas que estaban escondidas tratando de sustraerse de la acción de la justicia, que es lo que suele motivar Rolo una detención. vino acá y yo lo veía desde acá sacarse fotos. Estaba en el lugar donde en un ratito vamos a estar hablando con Martín Lustó. Y yo lo veía sacarse selfies. Había mucho interés en mostrarse, en visibilizarse, en ser visto, que le pregunten, pregúntame más. Es decir, esto es así. Si hay un componente narcisista ahí, seguramente hay. Escúchennos, aparecer en escena. Bueno, es un fenómeno nuevo. Recordemos que en la otra tribu, Brenda también dice: quiero ser como San Martín, algo de medio megalómano, de pasar a la historia como alguien que hace algo, un hecho histórico para la historia del país. Eso también es un fenómeno para observar, ¿eh? No, pero por supuesto que son personas marginales con patologías, digamos, psicológicas y demás. Ahora, hacer de esto una conspiración mayúscula, vos decís, mira, si los conspiradores tienen esta torpeza, que como además describe Rolando, dejan todos los dedos marcados y demás, que hace fácilmente llegar a ellos. Vos decís, pero qué raro, nadie haría una conspiración queriendo que los identifiquen tan fácilmente de una manera tan burda. Esto es el kirchnerismo, es decir, han hecho de un episodio absolutamente visto, repudiable, terrible, quieren hacer una novela épica. Y este es el problema del concepto político del kirchnerismo, que todo lo busca exagerar y llevar a este fenómeno de conspiración contra las cuales ellos luchan desesperadamente. Bien, si ustedes me acompañan, voy a ir a hablar con Martín Lustó. Ah, no, todavía no. Sí. Tiro la moneda y sale sí o sale no. Sale sí. Ustedes me dicen cómo camino yo. Voy a pasar. Bueno, ahí pasamos. Ay, nadie se asuste, tampoco es tan grave. Che, han pasado. Hola, Martín. Andamos. ¿Qué haces? Gracias por venir. Un gusto. Quiero hablar de algo que impacta sobre, como se dice habitualmente, el bolsillo de los argentinos. El presupuesto del año que viene que se está votando, ¿va a acompañar junto por el cambio el presupuesto? Digo, ¿es cierto que, por ejemplo, va a haber una deducción del 40% de los colegios, los que tengan colegio privado, de ganancias? Sí, eso es cierto. Eso es un proyecto que empezó a trabajar Emiliano Jacobiti, que es diputado de nuestro espacio de Evolución, en el año 2020. Y que tuvo algunas aceptaciones parciales en su momento, pero ahora fue aceptado. Eso es parte del trabajo colectivo que uno puede hacer si tiene ideas. Lo que se va a poder hacer, ustedes saben que muchas cosas se pueden deducir. Por ahí si tenés una prepaga o por ahí la cuota de un préstamo. Y en este caso lo que se va a poder deducir es hasta el 40% de los gastos que incurras en educación. Que es una manera no solo de aliviar el bolsillo, sino también de orientar las deducciones de ganancias hacia algo que es sumamente importante, que es una inversión familiar y es una inversión de un país, que es la educación. ¿A partir de cuándo es esto? ¿Y ya está hecho? No, a partir de que se sancione el presupuesto. Sí, claro. Hoy yo estoy en el Senado, toda esta discusión está teniendo lugar en diputados. Sí. En diputados creo que otras cosas también se lograron, que es reducir la discrecionalidad presupuestaria cuando la inflación excede lo que está presupuestado. Eso es una tarea que también propuso Evolución, de la mano de Martín Tetaz. Y después ahora, tengo entendido, porque ahora me crucé en un evento del C40 con algunos de los diputados de nuestro espacio, que como se incluyeron como 30 artículos más, el espacio lo está estudiando. Entonces hoy lo que no se hizo fue firmar un dictamen, pero se van a debatir estas cosas cuando se debata el presupuesto en el recinto. La conclusión es que hay una suerte de diálogo mínimo político en este momento entre oficialismo y oposición. ¿Está funcionando algo que no venía funcionando? Yo creo que en algunas instancias ya funcionó, lo que pasa que después se dinamitó.
funcionó cuando Argentina estuvo al borde del default con el Fondo Monetario Internacional y con los riesgos que eso traía. Y hay una actitud muy responsable de toda la oposición en su conjunto y un trabajo para que eso no ocurriera en materia de cómo se tenía que redactar el proyecto de ley que se votaba, etc. Ahora en estos temas hay un trabajo. Yo creo que ese es el camino, que debajo de las tensiones y de los exabruptos públicos, la única manera de resolver las cosas que ocurren en la Argentina es a través de un diálogo, desde las convicciones y el carácter también, pero de un diálogo, si no es imposible. Y como digo muchas veces, lo bueno que tienen las ideas es que si te parecen malas, no se te contagian, no es como un virus. Entonces, si vos tenés claro qué es lo que pensás, podés entrar en un diálogo con el otro, sí. Hoy hizo mucho ruido Kelly Olmos con una declaración, se la dio a Roberto Navarro, esto es el Destape, en donde le contestó a Pablo Moyano y a Camioneros y dijo que una paritaria de 131 termina siendo insolidaria y, frase más, frase menos, la vinculó a algo inflacionario. Es decir, paritaria, insolidaria, y te hago la rima, inflacionaria. ¿Qué pensás vos de una paritaria de 131? Mirá, depende del sector y depende de cómo se llegue. Si vos tenés un sector que le está yendo muy bien, que quiere incentivar a sus trabajadores, que los trabajadores tienen poder para sentarse en una mesa donde el otro lado también tiene poder, es sano, ¿sí? Ahora, si lo que pasa es que tenés un poder extorsivo porque lo ejercés de esa manera, y si no te paro la planta, y si no te ocupo un lugar, y si no me pongo violento en otro ámbito, no es sano. Ahora, esto cuando digo de 131% es lo que estamos diciendo, o mis reflexiones son a una paritaria que le gana la inflación. Sí, ahora, que una paritaria en la Argentina sea 131% te da cuenta del descalabro que tenemos en materia del aumento de precios. Y lo malo de una paritaria del 130% o del 90%, etcétera, es que al final, cuando la inflación es tan galopante que si no la negociás bien, el aumento salarial, perdés poder adquisitivo, no se discute ninguna otra cosa en la paritaria. No se discute aumento de productividad, no se discute modernización de convenios, no se discute nada. Lo único que se discute en la Argentina en las paritarias es cuánto me acerco o cuánto va a ser el aumento de salarios en virtud de lo que es la inflación. Entonces nos perdemos la oportunidad de mejorar de verdad los ámbitos de trabajo y de mejorar lo que se produce en Argentina y cómo se produce en Argentina, y entonces eso genera menos puestos de trabajo, menos exportaciones, menos empresas que surgen. Hoy en la Argentina, para una pyme, contratar a alguien es un riesgo, no es un proyecto. Bueno, eso es un problema mayúsculo en una economía. En una economía hay una sociedad. A propósito, de casualidad también, acá está incluido Pablo Moyano, porque ya contestó que si hay un intento de reforma laboral, algo así como qué quilombo se va a armar. ¿Qué pensás? ¿Cómo imaginas un escenario en donde se proponga, no te digo una reforma laboral, pero sí acuerdos sectoriales, modernizaciones sectoriales en los convenios? Primero que es imprescindible. Nosotros tenemos convenios colectivos que son de la década del 70, en actividades que ya no funcionan de la misma manera por el mero cambio tecnológico o porque la propia actividad encontró una manera diferente de hacer lo mismo. Entonces eso, no poder discutir nada es ridículo. Ahora, lo que no se puede hacer en ningún ámbito de la vida es debatir con eslóganes. Vos sos psicólogo, si cuando hay un conflicto en una pareja o entre amigos te quedás debatiendo a los gritos eslóganes, en el fondo no estás debatiendo nada, otra cosa está ocurriendo. Bueno, Pero espera un poco, porque los eslóganes funcionan como banderas, como verdades, como derechos adquiridos y casi religiosamente son intocables. Uno diría, bueno, buenísimo los derechos adquiridos, pero hay 50% de gente que está en la informalidad. Pero son dos eslóganes. Yo creo que acá, si nosotros discutimos reforma laboral como un eslogan y del otro lado derecho de los trabajadores como un eslogan, no hay ningún punto en común. Ahora, si vos empezás a desgranar qué quiere decir en la actualidad argentina, en los problemas estructurales que tiene la Argentina, vos mencionabas la incidencia enorme que tiene la informalidad o la falta de creación del empleo formal, las oportunidades que se abren, y vos vas a debatir, mira, mi punto de reforma laboral es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en este orden de prioridades. El otro lado dirá, mira, este no, pero este me parece que puede andar. Si no se inicia esa conversación es imposible abordar nada en la Argentina. Entonces, la discusión pública por Twitter en 280 caracteres, en un graph de televisión, siendo creativo, no es un debate de verdad, no es una conversación, no gira en torno a nada. Y ahí es imposible arreglar
Ningún problema. Entonces, lo que es necesario hacer con cada una de las propuestas, con esos títulos, es desgranar cuál es el contenido preciso. Cuando se habla de, ¿se puede conseguir el 70% de apoyo a una reforma? Yo te diría, primero, contame bien la reforma. Entonces, lo que estamos haciendo es ese trabajo. Sin ese trabajo no se puede. En la Ciudad de Buenos Aires ese trabajo lo hemos hecho muchas veces. Y de hecho ha habido una reforma del estatuto docente muy virtuosa en virtud de ese trabajo. Si no se detallan las cosas y nos quedamos debatiendo títulos, ya sea en la Cámara de Senado, en la Cámara de Diputados, en los medios, en las redes, no se puede conseguir nada. Hoy lo escuché en la cumbre del C40, no ayer, perdón, a Horacio decir algo que para mí es muy cierto, que es todo cambio que se queda en proposición o todo cambio que no perdura en el tiempo es una anécdota. Y Lo yo comparto mencionaste ese criterio. Ya 2 veces a Horacio. No, una. 2 veces. Tengo el contador de palabras Horacio. Gonzalito el Tape. Gonzalito el Lo que Tape. digo es, el 29 de octubre en Costa Salguero se reúne el radicalismo. Sí. ¿Sí? Dicen las malas lenguas y buenas también que te proclamarán, te alzarán en andas y te proclamarán candidato a jefe de gobierno de la ciudad. ¿Es así? No, no sé de dónde han sacado eso. Yo soy candidato a jefe de gobierno de la ciudad. Nadie me tiene que proclamar como candidato a jefe de gobierno de la ciudad. El acto tiene una trascendencia mucho más importante, que es la conmemoración del 30 de octubre. ¿Sí? 39 años de Alfonsín. Así es. Y un radicalismo que está unido, que se ha sacado el miedo. Eso es lo que creo yo, que ha recuperado carácter y se ha sacado el miedo de ir a la incomodidad de gestionar. Lo hace en un montón de provincias, lo hace en un montón de municipios y quiere expresar eso a nivel nacional. Está unificado, recupera vocación de mayoría, recupera las ganas de incidir en el rumbo de la Argentina y creo que eso es lo que se va a ver el 29. ¿Vos crees que Horacio, eventualmente Mauricio Macri, están cómodos con, entre comillas, ceder la ciudad al radicalismo? ¿Pero qué quiere decir ceder? ¿Es de alguien la ciudad? ¿No es de los 3 millones de porteños? Eso es una buena respuesta. En la realidad, yo entendería que el PRO siente que es el de ellos la ciudad. Nosotros tenemos una regla en la coalición que se llama paso. Y ya lo dijo Horacio cuando le preguntaron por declaraciones, o ni siquiera preguntándole por declaraciones de Macri. Dijo que el apoyo que cuenta y que lo que vale es el voto de los ciudadanos. Y va a ser así, habrá paso en la Ciudad de Buenos Aires. Porque el candidato, ¿quién es? Jorge Macri de PRO. No sé quién es el candidato, habrá varios candidatos. Y iremos unas pasos y lo que va a surgir de las pasos es el mejor candidato en nuestro espacio. Nosotros trabajamos desde hace mucho tiempo, no de ahora, desde afuera y desde adentro, porque en el año 2015 yo competí con un equipo muy grande y lancé en un teatro lleno de propuestas. Muchas de esas propuestas las tomó el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y las implementamos juntos. Y hay otras cosas donde nosotros tenemos visiones que contribuimos cotidianamente en el gobierno y que aspiramos a que tengan lugar en un futuro gobierno también. Acerca de la identidad del radicalismo, digamos, vos, ¿estaría bien decir, Martín Lustó es socialdemócrata, ¿estaría bien eso? Sí. Bien, ¿Gerardo Morales qué es? Gerardo Morales es radical y yo creo que también es socialdemócrata. Nuestro partido, en mi opinión, es socialdemócrata. Manes. Manes también. Él dice, yo centro popular. Y lo que pasa es que me parece que vamos a qué términos utilizamos en los medios. Eso define qué hacer con Tierra del Fuego, qué hacer con el tamaño del Estado, si privatizar, si achicar plantas, si dejar que por vegetativo vaya... ¿Pero qué quiere decir centro popular? Bueno, si usted no sabe... No, bueno, pero por eso te digo, a veces usamos términos en algunos ámbitos, en los ámbitos mediáticos, que son más accesibles, que son más llamativos. Yo describo lo que para mí es la socialdemocracia. El que es conservador cree que lo que es una sociedad y cómo está distribuida es justa. Esa distribución es justa. No importa si a vos te tocó nacer pobre en La Banda, en Santiago del Estero, en Catán, o rico en Barrio Parque, en la Ciudad de Buenos Aires. Y que el Estado tiene muy poco que decir con respecto a eso. Los socialdemócratas queremos que la lotería previa al nacimiento sea lo menos relevante en el curso de tu vida. Nivelar la cancha. Sí. ¿Y en qué cosas concretas en la ciudad nivelarías vos la cancha? Bueno, ayer estuve reunido, por ejemplo, con un proyecto que me parece muy interesante para la zona sur de la ciudad. Nosotros miramos la desigualdad que existe entre la zona sur y la zona norte en la ciudad y a veces vemos la zona sur solamente como un problema o una frustración.
y de vez en cuando espasmódicamente, con núcleos habitacionales, con viviendas populares, con los Juegos Olímpicos, con un autódromo, en su momento con Interamo, el Parque de la Ciudad. Con la mudanza del gobierno de la ciudad, ahí donde iba a ser el Banco Ciudad, Parque Patricio. Con intervenciones, pero esa es distinta, ahora te voy a explicar por qué. Porque los otros son cosas espasmódicas que no perduran en el tiempo y que no afectan cómo se convive. Es como si tuviéramos que ir allá. Vamos al sur una vez, al autódromo, vamos al sur a Interama. Otra cosa es modificar cómo se vive. Y vi un proyecto en donde hay 300 hectáreas verdes, hay 3 lagos. Entonces, si uno interviene distinto, con inteligencia, se puede modificar cómo vivimos. Yo creo que eso es sumamente importante. Creo que el sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires es un sistema de salud que se pensó, o se diseñó, o se ejecutó cuando lo importante eran las enfermedades infectocontagiosas. Entonces vos tenés hoy muchos hospitales pabellonados. Entonces, si una coalición puede gobernar una ciudad durante mucho tiempo, tiene el desafío de plantearse cómo se hacen reformas que excedan a 1 mandato, 2 mandatos, 3 mandatos, 4 mandatos. Después la sociedad valorará si quiere eso o no quiere eso. Pero ese tipo de cosas, yo creo que a partir de la reforma del estatuto docente y de otras cosas que hizo la ciudad, se abre un abanico para hacer otras cosas en educación. Yo creo que la Universidad de Buenos Aires tiene mucho para contribuir a la ciudad. De hecho, lo hace todo el tiempo cuando sale en los programas de extensión a controlar oftalmológicamente, a controlar, por ejemplo, desde el punto de vista odontológico. El otro día estaba hablando con Soledad Acuña. Vos sabés que a mí me dijeron de la UBA de odontología que hay muchos chicos que llegan con piezas dentales dañadas a 1er grado. Cuando le pregunto a Soledad Acuña, me dice, no, llegan con las piezas dentales perdidas. Vos podés topicar con flúor en 1er grado obligatoriamente para evitar que eso ocurra. Hay muchas cosas que se pueden hacer, un montón todavía. Eso es foco entonces de salud-educación. Bien, déjame obsesionarme con Tierra del Fuego. ¿Por qué te lo digo? Porque también es un test de qué opina la coalición cívica, qué opina PRO y qué opina el radicalismo. Hay un régimen especial de excepciones impositivas, IVA, etcétera. Vos lo sabes mejor que yo. ¿Qué harías vos? La coalición cívica dice se tiene que terminar lo que ellos consideran privilegios. A ver, primero, el que trajo este tema a la discusión pública ahora fue el Gobierno Nacional en el presupuesto, con Massa. Massa trajo este tema. Primero, para aclararlo. En segundo lugar, ¿qué es lo que creo que no puede ocurrir con un régimen? Un régimen no puede estar siempre en un limbo. ¿Por qué? Porque vos das un régimen por 10 años. Y cuando se acerca el año 9, vos no decidiste qué vas a hacer con el régimen, en el 8 no se invierte, en el 7 no se invierte, en el 6 bueno, no se ahora invierte. lo prolongaron unos cuantos años. Ahora lo prolongaron. Lo segundo que no podés hacer con un régimen que tiene mucho tiempo es no pensar que ese régimen tiene que evolucionar y puede evolucionar. Entonces vos me decís, ¿hay que cortar el régimen de la 19.640 de la noche a la mañana? Estoy convencido de que no. Hay que repensar hacia dónde llevar ese régimen para que cueste menos y apalanque las actividades correctas en Tierra del Fuego. Sí, probablemente tenga mucho más que ver hoy con el desarrollo de energía, probablemente tenga mucho más que ver hoy con el turismo, probablemente tenga mucho más que ver con la Antártida, con muchas otras cosas. Entonces yo creo que eso lo tenés que pensar. ¿Y eso hablaste con alguien de los referentes, digamos, los grandes fabricantes y de electrodomésticos de la isla? Sí, obviamente. Pero, y además he visitado la isla y nosotros tenemos en evolución gente del espacio en Tierra del Fuego. ¿No? Natalia Jañe, Fede Ciurano. Son cuestiones que tenemos que discutir. Lo que no se puede debatir es un día presento un proyecto de ley y alguien contesta otra vez. Hay un debate mucho más profundo porque afecta, por un lado, la vida cotidiana de los fueguinos, pero por el otro lado afecta a las finanzas públicas. Entonces me parece que hay resoluciones mucho más inteligentes de los problemas que si no las abordamos colectivamente, como en el resto de las cosas que estuvimos hablando recién, no tienen solución, son un debate de eslóganes. Bien. Organismos públicos, aerolíneas... ¿Ya me preguntaste? Sí, ¿Ya te preguntaste? Sí. Nosotros hemos... Córrete de aerolíneas que vos creo que... Pero nosotros hemos detectado en nuestra Fundación Argentina por Venir 130 privilegios distintos que existen en el Estado que insumen 3 puntos del producto. No es solamente aerolíneas. Yo, por ejemplo, creo, y lo he hablado con gente del otro lado de la grieta, cuando digo esto, los privilegios, me dijo, decime uno, no puede haber una empresa pública que tenga un régimen laboral distinta a la del sector privado con la cual está compitiendo y la estemos financiando todos. Bueno, aerolíneas. Hay muchas. Yo creo que aerolíneas se pueden explorar distintas alternativas. Lo que no puede ocurrir es esto que te acabo de decir. En su momento, Terraño quiso asociarse con alguien.
En su momento, a mí se me ocurrió que Se lo la boicotearon, TAM era un buen después sí, y después lo privatizaron y así peronismo. terminó. Un país que no puede regular correctamente, que no puede determinar cuál es el régimen laboral en ese ámbito, que no puede determinar cuáles son privilegios y cuáles no, tampoco puede gestionar. Y vos miras el mundo y no hay muchas aerolíneas, de hecho hay muy pocas, que estén gestionadas de esta manera con 100% participación estatal. Vos vas a ver Air France, no funciona así. Vos vas a ver Japan Airlines, no funciona así. Vos vas a ver American Airlines, no funciona así. Vas a ver Qantas, no funciona así. Vas a ver Lufthansa, no funciona así. Y lo otro que no puede pasar es que vos gastes en eso el equivalente a lo que pagó Iberia para comprarse British. A esta altura, la suma de los subsidios que hemos pagado en aerolíneas es más de lo que pagó Iberia para comprar todo British Airways. Entonces, hay otras maneras de gestionar y hay otras maneras de resolver los problemas. Ahora, sin diálogo, con una idea de la nada dicha en el vacío, tampoco se va a resolver. Una cuestión que se menciona mucho. Yo te doy un solo ejemplo de algo que no se discute mucho. Vos decís, yo quiero una Argentina interconectada. Bueno, ¿cuánto vale cubrir la ruta de acá? El otro día me enteré que con el intendente de Merlo, que ahora creo que es viernes y domingos, Aerolíneas vuela a Merlo. Suponete que no fuera un destino rentable. Pero vos decís, ¿cuál es la comparación con el costo de un vuelo de otra aerolínea? Tanto. ¿Y cuántos asientos necesitas tener llenos? El 70%. ¿Y cuántos tenés? 50. Bueno, yo te voy a subsidiar el 20%. El 20% en un régimen laboral equivalente al que tiene una aerolínea privada. Hay mucha manera de abordar esto. Muy bien. Viro, ¿cómo te imaginas un diálogo ahí? Porque pareciera razonable. Duro. Como todo. La verdad, vuelvo a va a hacer falta carácter para todo, va a ser diálogo y carácter. No, sin uno sin el otro no va a ir. Uno sin el otro no va a ir. Ahora, si uno tiene miedo de lo que digan los periodistas, de lo que digan los tuiteros, de lo que digan los trolls, de lo que digan Viró o Baradel, de lo que diga Moyano, de lo que digan inclusive a veces los propios de nuestro espacio, si uno no tiene carácter para afrontar eso, menos va a tener un carácter para afrontar las transformaciones que hay que hacer. Va a ser duro. Y yo creo que hay una oportunidad grande. Probabilísticamente, creo, a veces me preguntas, ¿sos optimista? No soy particularmente optimista. Creo que hay una ventana de oportunidad muy significativa para que las cosas en Argentina funcionen distinto. Y no es con extremos. Ya vimos lo que pasó en el Reino Unido con los extremos. Ya lo vimos. Lo vimos cómo terminó con el Brexit, lo vimos cómo terminó una primer ministro que duró 43 o 44 días. Pablo Gerchunov, historiador económico. Un grande. Bien. Me acabo de comprar hoy el libro. Bien. Pablo Gerchunov estuvo acá y dijo, antes de lanzar una reforma fiscal o previsional o laboral, hay que estabilizar. No se puede obligar a la gente a cruzar el desierto. Más vale estabilizar la economía primero. Y para eso quizás haya que no solamente no bajar impuestos, sino quizás subir alguno, por ejemplo, alguna retención a algún sector que no lo tenga. Acá tenés dos posiciones y hay shock. Lanzamos reformas rápido, intentamos bajar impuestos y esta otra postura que es estabilicemos primero sin bajar y cuando tengamos el volumen político y la estabilidad macro, ahí intentamos las reformas. ¿Qué pensás? Primero, el shock es el que intentó el Reino Unido. ¿Qué hizo? Hizo una rebaja significativa de impuestos para algunos sectores tratando de alimentar la inversión y generó un déficit muy grande. No solamente generó una primer ministro que cayó en 44 días, no me acuerdo, son 43 o 44, sino un terremoto global. En Estados Unidos parte de las discusiones en la Asamblea del Fondo era qué podía pasar con el Reino Unido y cuánto se podía espiralizar esa crisis que se había generado de la nada. Entonces, primero, no creo en ese tipo de shocks. Perdóname, déjame... ¿Bajar impuestos sí o no? Sí, bajar impuestos sí, pero pará. No, porque... No entendí. No, porque vos vas inmediatamente a los eslóganes. Entonces, vamos a ver. Yo creo que el shock en la Argentina es un acuerdo más grande, en un rumbo concertado. Entonces vos decís, ¿cómo vamos a resolver el sistema previsional? Vamos a hacer A, B y C en determinada cantidad de tiempo. ¿Cómo vamos a resolver los subsidios energéticos? Que en el fondo es que todos los años las tarifas nos van a tener que subir más que la inflación. Vamos a generar un sendero. Entonces yo creo que
vos le preguntás a los inversores, se lo pregunto a los estudiantes, ¿qué es lo que ellos consideran un shock de expectativas que puede modificar las cosas? No es un ajuste de 8 puntos del producto sacado por un voto, es que vean que hay acuerdo en cosas significativas para ordenar el rumbo de la Argentina. Entonces, ¿cuánto hay que ajustar entonces en un primer año de Juntos por el Cambio? Mirá, yo creo que lo que te estoy diciendo es que si vos ajustás los rubros grandes en un sendero, hay colectivamente un shock de expectativas mucho más grande que si vos das un número muy grande y lo sacás por un voto. Acá tengo todos los ítems. ¿Qué ajustás para entender? Porque el voto... Mirá, primero, lo que te acabo de decir, hay 130 privilegios distintos desde sectores que no pagan ganancias, que es una parte de la discusión del presupuesto que está teniendo lugar. Sí. Hay entidades públicas que les pagan las ganancias, lo que se llama grossing up, a sus empleados. Muchos bancos públicos. Tercero, jubilaciones de privilegio. Yo hace rato presenté un proyecto para eso. ¿Tiene resolución? Claro que tiene resolución. Entonces vos me decís, ¿cuánto es eso? Eso es casi un punto del producto. Si vos me ordenás esa discusión... Bueno, si no te lo judicializan... No, no veo por qué lo podés judicializar. Yo te digo... Cambiemos, cuando hizo lo de los jueces y ganancias, tuvo que hacer el corte en 2017 para adelante. Vamos, por ejemplo, a la jubilación de privilegio. Yo no entiendo cómo podés judicializar lo siguiente, que es el proyecto nuestro. Vos aportaste 20 años una caja de privilegio. ¿Quiere decir una caja de privilegio? Que cobrás más de lo que te corresponde. Todo lo que aportaron vos y todos los demás de tu mismo sistema no alcanza para cubrir ni hoy, ni mañana, ni pasado lo que estás cobrando. Entonces yo te digo, mira, es un derecho adquirido. ¿Cuánto aportaste? 20 años. Listo. Te reconozco 20 y los próximos 10 que te tocan van al régimen general. Cuando vos te jubiles, te va a tocar 2/3 de un régimen, 1/3 del otro. Ahora, cuando se jubile el que acaba de entrar, le va a tocar como a cualquier hijo de vecino, la 24-241. Si vos ordenás esa discusión a futuro, ya sabés que está ordenada y el impacto es mucho más grande. Bien, y déjame decirte esto. Cuando hablamos de bajar impuestos, subir impuestos, claramente si vos tenés un déficit, no podés bajar impuestos inmediatamente. Vos tenés que decir qué rubros vas a cortar en el gasto o vas a ordenar en el gasto a futuro. Ahora, pensá esto. Si Argentina crece al 3,5%, que no es un disparate. Bueno, pero... En 30 años duplicó el ingreso por habitante. Cuando vos duplicás el ingreso por habitante, quiere decir que sin subir impuestos hay el doble de plata por cada argentino en el Estado. Entonces, si vos entrás en un proceso de crecimiento porque ordenaste un debate que en la Argentina, una discusión que en la Argentina no está ordenada, que es lo que dice Pablo, porque Pablo dice lo siguiente, la sociedad argentina por cómo se fue constituyendo es muy demandante. Y esa demanda excede a veces lo que la economía puede dar y lo que el Estado puede dar. Y la política, en lugar de ordenar esas demandas, las desordena repartiendo privilegios, las desordena por incapacidad, las desordena porque no puede pensar proyectos que sean un poco más rigurosos y sofisticados y hablarlos con el otro. Entonces, si ordenás esa discusión, que creo que es lo que haría que Argentina crezca, y yo creo que Argentina, si ordena esa discusión, puede crecer y mucho. Quiero decirte, sí. Quiere decir que vos vas a tener el doble de plata por cada uno, con gastar mejor lo que tenés, vas a poder bajar impuestos. Ahora, no podés bajar impuestos si no tenés un cauce hacia dónde está caminando la Argentina. Podés pensar en impuestos menos distorsivos, pero andá a bajar impuestos de un plumazo y vas a tener el problema que hubo en el Reino Unido. Bien, es una definición importante la que estás dando. Vos sos una voz importante. Esto mismo se lo preguntamos a Macri en ese mismo sillón rojo y dijo que la expresión de Gerchunov es, por suerte, así, sí, minoritaria. Y uno ha hablado después con referentes que tienen proyectos, equipos trabajando como potenciales ministros de Economía de Juntos por el Cambio y creen que la posición de Gerchunov no es la que hay que hacer. Dicen que la situación es apremiante. Pero yo te estoy diciendo, yo no te estoy diciendo que mi posición es la de Pablo Gerchunov. Pero vos podés decir, si yo resolví este gasto y este gasto a futuro en un sendero, que son gastos grandes, yo puedo decir, voy a bajar impuestos de la misma manera. Lo que yo no creo es que si vos mañana llegás a un gobierno y decís, voy a bajar el IVA al 15%, vas a tener un problema fiscal más grande. Pero déjame exagerar. La tele sirve para exagerar. El IVA de la polenta, ¿por qué tiene que ser lo que es? ¿Por qué no se puede bajar a la mitad? Si afecta a los sectores más necesitados. Sí, lo podés bajar a la mitad. Y vos me tenés que decir entonces qué gasto vas a bajar o qué otro impuesto vas a subir. Bueno, a ver, déjame hacer demagogia, pero esto es real. Que se ajuste la política. Dame la lista de asesores de cada uno. ¿Qué pensás? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y que se ajusten, por ejemplo, no solamente la política, porque nosotros tenemos una rapiña del Estado galopante. Que se ajusten también muchas empresas, que se ajusten muchos sindicalistas, que se ajusten muchos medios de comunicación y los periodistas.
Muy bien, cuando digamos Estoy de acuerdo. 3, todos de la mano vamos a dar un paso hacia adelante. Así es, sí, sí, creo eso. ¿Eso es posible? Sí, creo que eso es posible. Creo que eso es posible. Bien. No tengo ninguna duda. No solamente creo que eso es posible, sino que creo que esa es la única manera. ¿Qué es lo que está pasando hoy? ¿Qué es lo que está pasando hoy? Mientras hay gente que hoy llega a la cola del supermercado y cuando ve la cuenta no la puede pagar y deja cosas de vuelta en el estante, ¿sí? Todos aquellos que tienen un poquito de privilegio, un poquito, pueden acceder a las cosas de manera diferencial. Por ejemplo, vos sos un conductor de televisión exitoso. Si mañana echan a una persona del Estado que vos conocés, estoy seguro que vos podés llamar y hacer que no la echen. Y eso es un privilegio. Estoy seguro que podés Me atribuís un privilegio que no sé si lo tengo. Estoy pero te seguro sigo. que podés atenderte más rápido en un hospital. De la misma manera que puedo yo o cualquiera de los que están acá. Cualquiera. Y eso está generando una distancia en la Argentina que es insalvable. Por ende, yo creo que la única manera es colectivamente, en un montón de rubros distintos, mostrar y ceder todos los privilegios. Bueno, a ver. Si no, no se puede construir una sociedad. A ver, déjame correrte por izquierda. A comer, señores, la comida de su propio restaurante. No manden a colegio privado si están en la función pública y atiéndanse en el hospital público. ¿Qué te parece? No, mira, yo tengo una discrepancia con eso, que es que mientras nosotros colectivamente no mejoremos la educación, yo no tengo por qué imponerle a mi hijo una cosa u otra. O te hago una pregunta, ¿qué es lo que hizo ahora cuando cualquier persona que tiene a disposición, por ejemplo, con la vida de un familiar en juego, tratar de tener la mejor asistencia, la va a tener? Y eso vale para ustedes, para nosotros, para cualquier persona. Yo creo que esos son eslóganes. Yo creo que si no vamos a discutir cómo mejoramos la educación, cómo mejoramos la salud, que las cosas, por ejemplo, que yo te conté que me parece que se pueden hacer en la ciudad de Buenos Aires, que se pueden replicar en otro... Si no haces eso, lo demás son eslóganes. Y son eslóganes que ni siquiera resuelven el problema ni generan una discusión virtuosa. Entonces, pero mira, pero para profundizar más, yo digo, veo muchas veces el gasto de la política. El gasto de la política no son los asesores. El gasto de la política es cómo se financia la política. Si no discutimos cómo se financia la política en la Argentina, que entre otras cosas es poniendo gente en el Estado, no vamos a resolver el problema de la improductividad del Estado. Pero por otro lado... Martín, si primero que el otro, la patria es el otro, el ajuste es no es los asesores. A lo mejor también son los asesores. Sí, yo no tengo nada mira, contra los asesores. Cuando vos investigan un tema, contraten un asesor que hagan 5 facturas, pero no a tener a 10, 20 tipos contratados en paralelo. Yo te digo, por ejemplo, lo que hacemos nosotros en nuestro bloque, que creo que es una mucho mejor solución de lo que hay hoy. ¿Sí? Vos tenés hoy un montón de diputados y senadores que tienen todos asesores sobre un montón de materias distintas. Sí. Los diputados y los senadores tratamos los mismos temas. Y en un bloque tratamos las mismas cosas y votamos, en la enorme mayoría de veces, de la misma manera. Correcto. Ergo, en mi opinión, los asesores tienen que ser de los bloques, sino de los partidos. Sí, señor. Y entonces reduciríamos un montón el gasto en asesores. Un montón. Sí. ¿Sí? No es en contra de la gente que trabaja y que estudió y que trabaja de asesor. Pero la verdad que... Ahora, a mí me gustaría también ver lo siguiente. Sí. Me gustaría ver que cuando se discuten estos temas en los medios, alguien diga también, nuestro programa tiene pauta de más que sale del Estado. Bien. Porque entonces tendríamos todos una conversación mucho más sincera. Pero es una... Está bien, yo te tomo. ¿Sí? Me gusta el chalet de... Pero pará. Sí. Pero es defensivo. No. Me sacás, yo te... No, yo estoy diciendo, todos tenemos que ceder. Ahora, lo que es raro, es decir... la política tiene que hacer ajuste, pero cuando la política está pautando... yo te digo, yo veo a veces publicidad política en programas que digo, ¿qué quiere decir esto? Y lo voy a decir de un lugar, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que dice vivir mejor es ley. ¿Qué publicidad es esa? La publicidad pública tiene que brindarle un servicio al ciudadano. No, de acuerdo. Tiene que darte información, tiene que decir, señor, señora, vacúnese, ahora bien. No hay eso. Entonces, ¿podemos debatir esas cosas todos? Y que alguien diga, esta publicidad que está recibiendo mi programa no me parece que sea buena para el ciudadano. Me parece que está muy bien. Vamos a canjear publicidad por asesores. En la próxima vez que vengas, vos vas a poner sobre esta mesa 3 asesores y nosotros pondremos 3 publicidades. No, pero vos te lo estás tomando en chiste. No, te lo estás tomando en chiste. Pero es parte de lo que hay que reorganizar. Para nada. Hoy hay una distancia enorme entre aquel que está de una u otra manera a cargo de un programa de televisión, en un lugar de privilegio económico, cerca o político, cerca del Estado, hay una distancia gigante. Sí, pero espera, esto no es un canal del Estado, Martín. No.
Tiene pauta oficial, pero también tiene mucha pauta privada. Sí. No depende de un Pero yo te gobierno. hablé de tu programa. No, bueno, igual me gusta esta parte de la ¿Pero vos crees que no es cierto eso? No, yo creo que se puede revisar. Se puede revisar. Sí, señor. Yo estoy de acuerdo que todo se puede Vamos revisar a decidir y que acá. todo habría que revisarlo. Señor, Si sí. queremos que las cosas funcionen distintas en Argentina, podemos tener debates sinceros. Sí, señor. Y podemos entender que si no acordamos cómo desescalar el nivel de rapiña fenomenal que tenemos de un montón de sectores distintos que existen, como te decía antes, desde empresas que tienen protecciones que no deberían tener, o que tienen connivencia con el Estado, de normas sindicales, de transgresiones que se permiten o delitos que se permiten a la hora de coaccionar el quehacer económico o la vida cotidiana, desde el poder de distintos lugares. Si permitimos que eso vaya llevándose cada uno una partecita del Estado, ocurre lo que viene pasando hace 50 años en la Argentina, que el Estado gasta cada vez más y te rinde cada vez menos. Correcto, y lo que hay que hacer es devolverle el Estado a los ciudadanos y las ciudadanas de la Argentina. No hay ninguna otra manera, porque además cuando un Estado gasta mal, tiene que gastar más. Cuando gasta más, te pone más impuestos. Cuando te pone más impuestos... Retroalimentación de la rueda, correcto. No, cuando te pone más impuestos, no solamente no se genera puesto de trabajo en blanco, sino que el Estado se transforma en aquel que es el único que te puede garantizar un ingreso, sea con un subsidio, con un empleo público, con un plan, con una pauta, con una legislación que no corresponde. Y eso es otra rapiña sobre el Estado que retroalimenta el círculo, y eso es lo que hay que cortar. Gracias por haber venido y estuvo bueno haber hablado de esto. Sí, claro que está bueno. Así A mí que me encanta. Te sí. agradezco. No, gracias a vos. especialmente. Vamos a hacer una tanda. Esto es para vos que te fuiste de la Argentina, te desconectaste y querés saber las novedades. Otra vez aterrizado en Argentina, Alberto Fernández versus el Alfa. ¿Quién es el Alfa? Sí, es un participante de Gran Hermano que lo que dijo en el marco del reality es que conocía a Alberto Fernández, que había pagado coimas varias veces y que también nombra a alguna persona que es amiga del presidente, que es Claudio Ferreño, que hoy, casualmente, estuvo Claudio Ferreño en la Casa Rosada, es legislador, es un peronista porteño del grupo de los amigos de Alberto Fernández, nunca fue funcionario nacional en esta gestión, se quedó en la legislatura, presidía el bloque del Frente de Todos, estuvo reunido hoy, después de que lo mencionaran, con el presidente de la Nación, y lo que reconocen fuentes oficiales es que él lo conoce al Alfa, y que hace, digamos, de la infancia, que hace mucho que no lo ve y que también tiene conocimiento de su hermano, del hermano del Alfa, pero que hace 5 o 6 años que no tiene contacto. O sea, lo que se conoce ahora es que hay una relación de este personaje del reality con una persona muy cercana a Alberto Fernández y que hoy estuvo esta persona, amiga de Alberto Fernández, reunida con el presidente en medio de lo que fue el escándalo generado o agitado sobre todo por la reacción del gobierno y de Gabriela Cerruti. Silvana Giudici está con nosotros del ENACOM. ¿Cómo estás? ¿Cómo ves esto? ¿Pata medios, pata política? La verdad, si hay un título para esto es bizarro, ¿no? Digamos, ya esta edición del Gran Hermano, cuando tuvimos la noticia que una ex diputada nacional del Frente para la Victoria entraba en un reality, ya era bastante fuerte. Esto de ayer, cuando este personaje, Alfa, que no deja de ser un personaje de ficción, porque todos sabemos que cuando las personas entran a Gran Hermano, actúan, hacen un personaje, sobreactúan determinadas características y encuentran una beta para tener esos 5 minutos de fama. Cuando él dice lo que supuestamente agravia al presidente, estaba esta militante de, digamos, el Frente para la Victoria asintiendo. Sí, entonces, escuchando tranquila el discurso de... Es realmente increíble. Alfa dice, me coimió Alberto Fernández varias veces. Y la la ex legisladora señora la mira. escucha y asiente. Entonces, me parece que, por eso digo que es bizarro y desopilante. ¿Qué nos tenemos que poner en contexto? A ver, ¿qué hay atrás de esto? ¿Qué quieren desde el gobierno con esto?
¿quieren silenciar algo? ¿Quieren de verdad ocultar alguna cuestión? ¿Quieren, como siempre, controlar el relato? Porque lo preocupante de la vocera, de la portavoz, es que dice, el presidente va a querellar, va a iniciar acciones legales, pero le pido a la señal televisiva que se retracte. Eso no se puede hacer. La Eso señal significa... dice, nosotros no tenemos control sobre los contenidos ni responsabilidad. También le pide al participante que se retracte. La señal ya dijo, firman un contrato y lo que dicen corre por cuenta de ellos. A ver, la única manera de que la persona se retracte es en el ámbito de la justicia, ¿no? No hay por qué pedirle que lo diga ni en cámara ni ninguna retractación pública, porque para eso está la justicia. Si el presidente se considera agraviado, irá a una causa que supuestamente Dalbón la inició, pero realmente estar hablando de que el presidente de la Nación querella a un personaje de un reality es realmente grave. Miren, para poner en un contexto, en 2 años de este gobierno, Alberto Fernández ya querelló a Patricia Bullrich. ¿Lo recuerdan? Hay una querella pendiente, una denuncia penal con un fondo de justicia que se pagó. Cuando Patricia había dicho algo así como cobraron coima por las vacunas. Cuando cuestionó Patricia la vacunación de la Pfizer, que realmente, bueno, después tuvimos muchas pruebas de que lo que decía Patricia tenía raigambre, pero además de eso, el presidente no solo lo manda a Dalbón también a querellar, sino que pone una tasa de justicia de 3 millones de pesos. Es decir, ¿cuál es la conclusión? A Alberto Fernández le molesta mucho la crítica. Y un presidente que le molesta la crítica es débil o es autoritario, como ya demostró el kirchnerismo en los 3 gobiernos anteriores. Primero van contra el periodismo. Segundo, fueron por el discurso de odio, el ciberpatrullaje, un abuelito que quería comprar dólares para un nieto, como fue el caso de Cristina. Y ahora es con un personaje de un reality que dice en un contexto realmente de ficción que el presidente lo coimió. Yo me pregunto, ¿qué hace Alfa para que el presidente lo coimea? No entiendo. Eso es lo que no se entiende. Entre tantas cosas no se entiende. Pero vos decías, es un contexto de ficción. ¿Te parece posible que prospere una demanda por injurias contra un personaje de un reality? Por supuesto. Por supuesto, porque en el supuesto caso que termine... A ver, además, el tiro en los pies que se han pegado anoche con esta estrategia de la portavoz, porque hoy Alfa estaba nominado. En el juego, que significa Gran Hermano, la nominación termina en que te vas de la casa o no te vas de la casa. Si Alfa llega a salir hoy de la casa, porque estaba nominado, ustedes todos mañana van a estar poniéndole micrófonos a Alfa para que diga por qué dijo eso. ¿A qué te referías? Y entonces va a tener que dar explicaciones Ferreño, como decía recién, que lo conocía, y también el presidente. Pero entonces, antes se usaba, creo que Moria puso de moda esto, el bozal legal. Es una especie de bozal que intentan ponerle Claro, porque ella trae un elemento que es... Ojo que estuvo en Casa Rosada Ferreño. Ferreño, el amigo que he mencionado, conoce al hermano del Alfa, lo conoció a él. Por eso la aclaración del presidente era rara. Yo no recuerdo... Igual está claro que quien amplificó todo esto es la vocera presidencial. Eso es lo extraño, más allá de lo que recién cuenta Jessica. Eso es lo extraño. Y hay un dato que quiero mostrar, un tuit de un analista político, Gustavo Córdoba, que analiza esto y que dice: subestimar el contexto es el peor escenario cuando existe mala praxis en la comunicación de un gobierno. Sin credibilidad, la política de un gobierno termina desdibujada. Y esos numeritos que vemos abajo es la medición que hace su empresa. ¿Cómo calificaría el desempeño de la portavoz Gabriela Cerruti? Muy bueno, el 3%. Lo vemos ahí abajo a la izquierda. Bueno, el 16,7%. Y voy directamente a muy malo, 53,9%. Si Cerruti no decía nada, si no había ese tuit ayer, si hoy Alfa salía de la casa, iba a ser un personaje más de la tele que en 15 días nadie se acordaba. Salvo que ellos hicieron una evaluación de riesgo distinta a la que estamos haciendo nosotros. Lo que decía Silvana, que ellos hayan buscado que tenga esta repercusión y que estemos todos hablando de esto. O no, o que haya algún dato de otro lado. O que exista alguna foto. A ver, uno veía la declaración y la verdad que parece un chanta jactándose de algo. Quizás es prejuicio, pero es lo que da el personaje en Gran Hermano conociendo cómo funciona. Ahora, si de repente vemos una foto de este Alfa con Alberto o con Ferreño, y bueno, más de uno va a decir, pará, pero entonces
Digo, Sí. y la foto no va a querer decir Y la nada. foto no quiere decir, es que la foto no quiere decir estamos nada hablando Pero tampoco. de por la credibilidad. anticiparte al efecto Sí. amplificador de una foto, hiciste un efecto amplificador con un tuit. Esto es alimentar al troll, se dice en términos de comunicación. Cuando vos pones en la conversación pública algo que además es grotesco y que va a ser objeto de burlas, como quedó claro en el análisis que ustedes mostraban antes, la amplificación de las vistas de ese fragmento fue exponencial. Entonces lo que están haciendo es generar una característica más al presidente que piensa que porque él diga que es honesto, lo va a lograr instalar. Lo dijo en IDEA también, lo dice querellando a Patricia en su momento. Tiene como una hipersensibilidad a demostrar que él es honesto. Quizás es en contraposición a la característica Una diferenciación principal del de su jefa kirchnerismo, política, que es la bien. corrupción. Por Bien. eso esto va a traer no solo la amplificación de la conversación con el Alfa, sino también hacia adentro del kirchnerismo, que ya salieron varios de sus afiliados, como Brancatelli, como otros dirigentes, a criticar a Cerruti, que además está perdiendo el rumbo. Fíjense que hace muy poquito, hace unos 2 semanas también, se cuestionaba que la gente la criticaba por su vestimenta. Estamos en la pavada en este momento en la Bien. Casa Rosada, ¿no? Silvana, gracias por haber venido. Alguien nuevo de quien hablar, el Alfa está entre nosotros. Gracias. Ahora, verdad, consecuencia. Nos vemos el domingo.